La antigua mansión victoriana se alzaba imponente contra el cielo crepuscular. Su fachada desgastada era testimonio de décadas de abandono. En el interior, Sarah Morgan se presionó la palma de la mano contra su hinchado vientre, observando el polvoriento vestíbulo, su último refugio en un mundo que le había arrebatado todo lo demás. La carta del abogado aún le parecía irreal, una herencia de una tía abuela cuya existencia desconocía. Embarazada de 3 meses, desahuciada y abandonada, no tenía ningún otro sitio a donde ir. Mientras se adentraba en la casa, el haz de luz de su linterna captó algo peculiar, una pequeña puerta casi oculta detrás del papel pintado descascarillado. ¿Qué secretos albergaba este viejo edificio? ¿Y por qué se lo habían dejado a ella? 3 meses antes, Sarah Morgan estaba sentada en el borde de la cama, mirando las 2 líneas rosas de la prueba de embarazo. El pequeño apartamento de una habitación se le hizo de repente asfixiante. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas, como si la propia naturaleza quisiera enfatizar la gravedad de su situación. «Sarah, llevas ahí dentro 20 minutos». La voz de Mark atravesó la delgada puerta del baño. Se guardó la prueba en el bolsillo y se echó agua fría en la cara. Su reflejo mostraba unos ojos cansados a los 37 años. No era así como había imaginado formar una familia. «Estoy bien», respondió, con voz más firme de lo que se sentía. Cuando salió, Mark ya estaba haciendo las maletas. Su maleta estaba abierta sobre la cama, medio llena de ropa doblada apresuradamente. «Te vas», no era una pregunta. «Te lo dije la semana pasada, Sarah. Este trabajo en Seattle es un nuevo comienzo». No la miró a los ojos. «Dijiste que lo entendías». Eso fue antes de que ella se detuviera. Mark se detuvo, sintiendo que había algo sin decir. ¿Antes de qué? El peso de la prueba en su bolsillo parecía una piedra. Había ensayado este momento de otra manera. Una celebración, no una confrontación con el hombre que ya estaba a medio salir por la puerta. Nada. Lo vio hacer las maletas, cada objeto retirado de su vida compartida como páginas arrancadas de un libro. ¿Cuándo sale tu vuelo? Mañana por la mañana. Llegó la notificación de desahucio. 3 semanas después, Sarah sostenía el documento oficial con manos temblorosas, con sus letras rojas en negrita, inconfundibles. Después de 15 años en la misma editorial, la repentina quiebra de la empresa la había dejado a ella y a docenas de personas más sin trabajo. 3 meses de solicitudes de empleo no habían dado más que rechazos automáticos. Su teléfono vibró. «Mark», respondió ella, con una pizca de esperanza a pesar de todo. «Hola», dijo Sarah Woodbury. Él hizo una pausa. «Me voy a casar». La habitación se inclinó ligeramente. «Llevas fuera 6 semanas. Sé que parece precipitado, pero Jen y yo...» «Jen, de marketing. La que dijiste que solo era una compañera de trabajo». Su silencio fue respuesta suficiente. «Estoy embarazada, Mark». La larga pausa se hizo eterna. «¿Estás seguro de que es?» «No te atrevas». Su voz era gélida. «No te atrevas a terminar esa frase». Colgó antes de que él pudiera responder, antes de poder escuchar cualquier excusa o acusación que él tuviera preparada. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre, que ahora mostraba una ligera curva. A la mañana siguiente, su casero, el señor Patel, llamó suavemente a la puerta. Sus ojos mostraban compasión, pero también firmeza. «Te he dado más tiempo, Sarah, pero la empresa dice que no puedo prolongarlo más. Solo una semana más. Lo siento». Parecía sincero. «El sábado van a enviar a gente». Para el viernes, Sarah había vendido casi todo. Muebles, libros, incluso el medallón de plata de su abuela. El pequeño montón de dinero en efectivo no duraría mucho. Sin ningún sitio a donde ir, pasó las noches buscando refugios. Cada llamada era más desalentadora que la anterior. Las listas de espera se alargaban durante meses. Pasó su última noche en el apartamento en un saco de dormir, rodeada de 2 maletas que contenían lo que quedaba de su vida. El sueño llegó en ráfagas intermitentes, interrumpido por los movimientos del bebé, pequeños aleteos como alas de mariposa. «Ahora solo quedamos nosotras», susurró en la oscuridad. El sábado por la mañana amaneció con un sol cruel. Mientras Sarah arrastraba sus maletas hasta la acera, sonó su teléfono. Un número desconocido. «Señorita Morgan, soy Lawrence Whitfield, del bufete Whitfield and Associates. Entiendo que es usted la hija de Elizabeth Morgan and Thornfield». «Sí», respondió Sarah con cautela. «Aunque murió cuando yo nací. Nunca la conocí».
Lamento haber tardado en ponerme en contacto con usted. Su tía abuela, la señorita Elanena Thornfield, falleció hace 3 meses. Llevamos intentando localizarla desde entonces. Sarah se dejó caer sobre una de sus maletas. No sabía que tenía una tía abuela. La señora Thornfield era muy reservada. Dejó instrucciones explícitas sobre su patrimonio. Como única pariente Su viva, tono se volvió usted más ha heredado su propiedad, Thornfield Manor, y los terrenos circundantes. Mientras el señor Powell supervisaba a los hombres que cambiaban las cerraduras de su apartamento, Sarah miró fijamente la dirección que había anotado apresuradamente. Una casa, un lugar a donde ir. La notificación de desahucio salió volando de su bolso y cayó en la acera. Sarah la dejó allí mientras cargaba sus maletas en un taxi, rumbo a una herencia que nunca supo que existía y a una familia que nunca había conocido. El taxi subió lentamente por el largo y sinuoso camino de entrada, con la grava crujiendo bajo sus neumáticos. Sarah pegó la cara a la ventanilla, contemplando los jardines cubiertos de maleza y los retorcidos robles que enmarcaban la entrada a Thornfield Manor. La mansión victoriana se alzaba ante ella, con su fachada desgastada, un mosaico de elegancia descolorida y abandono. ¿Está segura de que es aquí, señora? La mirada escéptica del conductor se cruzó con la de ella en el espejo retrovisor. Sarah volvió a comprobar la dirección que figuraba en la carta del abogado. Sí, es aquí. Cuando el taxi se detuvo, Sarah sintió cómo el bebé se movía dentro de ella. Ya hemos llegado, pequeño, susurró. El conductor la ayudó con las maletas y las colocó en los escalones de piedra agrietados antes de marcharse con una mirada preocupada hacia atrás. La retirada del taxi dejó a Sarah en un profundo silencio, solo roto por el canto lejano de los pájaros y el susurro del viento entre el follaje descuidado. Buscó a tientas las viejas llaves de hierro que le había dado el abogado. Eran 3, cada una más ornamentada que la anterior. La llave más grande finalmente giró en la cerradura con un chirrido renuente y la enorme puerta de roble se abrió hacia adentro. El vestíbulo olía a polvo y a recuerdos olvidados. Las sábanas que cubrían los muebles creaban siluetas fantasmales en la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas mugrientas. Sarah entró, dejando huellas en el polvoriento suelo de mármol. «Hola», dijo, y su voz resonó en los pasillos vacíos. «¿Hay alguien aquí?» Solo el silencio respondió. Se adentró más, retirando las sábanas de los muebles para revelar ornamentadas piezas victorianas, una ciudad tallada, sillones orejeros y una mesa auxiliar de caoba. A pesar de los años de abandono, la artesanía seguía siendo evidente. La cocina era una cápsula del tiempo, con una antigua estufa de hierro fundido, un fregadero de porcelana con grifería de latón y armarios de roble con frentes de cristal. Cuando abrió el grifo a modo de prueba, brotó agua oxidada, pero luego salió clara. Al menos las tuberías estaban en mal estado. Sarah subió la gran escalera, deslizando las manos por una barandilla pulida por generaciones de manos. La segunda planta reveló un pasillo flanqueado por puertas. La primera habitación que exploró contenía una cama con dosel descolorido. Se sentó con cautela en el borde, levantando una pequeña nube de polvo. «Supongo que ahora este es mi hogar», dijo en voz alta, y las palabras le sonaron extrañas incluso a ella misma. Un fuerte ruido metálico procedente de la planta baja hizo que su corazón se acelerara. Sarah se quedó paralizada, escuchando atentamente los pasos, pasos definidos, que resonaban por toda la casa. «¿Quién está ahí?», gritó, tratando de ocultar su miedo con autoridad. Más pasos que silencio. Sarah agarró un pesado candelabro de la mesita de noche y se arrastró hacia la escalera. Una mujer de pelo gris y espalda recta estaba de pie en el vestíbulo, colocando bolsas de la compra en una mesa de entrada. Levantó la vista, sin parecer sorprendida por la presencia de Sarah ni por el arma improvisada que tenía en la mano. «Usted debe de ser la señora Morgan». La voz de la mujer era clara, su expresión impasible. «Soy la señora Winters. Llevo 40 años cuidando esta casa». Sarah bajó el candelabro. El abogado no mencionó a ninguna cuidadora. El señor Whitfield rara vez menciona lo que no se refiere directamente a asuntos legales. La señora Winters siguió desempaquetando con desagrado. La señorita Elanena dispuso que yo siguiera manteniendo la propiedad después de su fallecimiento. Conocía a mi tía abuela. Algo brilló en los ojos de la señora Winters. ¿Reconocimiento? Tal vez. ¿O evaluación? Lo hice muy bien. No sabía que existía hasta ayer. No me sorprende.
La señora Winters se dirigió a la cocina, haciendo un gesto a Sarah para que la siguiera. La familia Thornfield siempre se ha destacado por guardar secretos. En la cocina, la señora Winters llenó metódicamente la nevera y la despensa. He preparado el dormitorio principal para usted. Tiene el colchón más nuevo, aunque ya tiene 20 años. Mañana le traeré ropa de cama limpia. Gracias. Sarah dudó. Señora Winters, ¿por qué mi tía abuela me dejó este lugar? Nunca nos conocimos. La anciana se detuvo, de espaldas a Sarah. La señorita Eleyanena tenía sus razones. Siempre las tenía. Cerró la puerta de la nevera, aunque el cableado está anticuado. No utilice demasiados electrodomésticos a la vez. Hay un generador en el cobertizo si lo necesita. Esa noche, después de que la señorita Winters se marchara con la promesa de volver por la mañana, Sarah se instaló en el dormitorio principal. Las sábanas limpias cubrían el viejo colchón y había conseguido limpiar el polvo de la mayoría de las superficies. La luz de la luna entraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras en el suelo. Un suave golpe dentro de las paredes la sobresaltó. Luego otro. Probablemente solo sea la casa asentándose, razonó, aunque sonaba casi como pasos moviéndose entre los pisos, mientras Sarah se quedaba dormida, con las llaves agarradas en la mano bajo la almohada. Hubiera jurado que oyó la voz de una mujer, lejana e indistinta, llamando a alguien cuyo nombre no pudo distinguir. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje, proyectando intrincados patrones sobre el rostro de Sarah. Durmió mejor de lo esperado en el viejo colchón, arrullada por el profundo silencio de la casa después de semanas de noches de insomnio. Tras un sencillo desayuno con los alimentos de la señora Winter, Sarah reanudó su exploración. La casa parecía aún más grande a la luz del día, con 3 pisos de habitaciones en diversos estados de conservación. Algunas contenían muebles cubiertos con sábanas. Otras estaban vacías, salvo por el papel pintado descolorido y el polvo. A media tarde, regresó al gran vestíbulo, atraída de nuevo por la peculiar sección de la pared que había notado al llegar. El patrón del papel pintado cambiaba sutilmente allí, un cambio casi imperceptible en el descolorido diseño floral. Sarah pasó los dedos por la junta y notó una ligera corriente de aire. Al presionar más fuerte, sintió que algo cedía. El panel se desplazó hacia adentro con un suave clic, revelando el borde de una pequeña puerta de aproximadamente 4 pies de altura. Su corazón se aceleró, se arrodilló, consciente de su vientre embarazado, y empujó la puerta oculta. Esta resistió, pero luego cedió con un chirrido de bisagras sin usar. Más allá había oscuridad. Sarah sacó su teléfono y activó la linterna. El haz de luz reveló una pequeña habitación, que tal vez había sido un estudio o una biblioteca privada. Y al igual que el resto de la mansión, este espacio parecía deliberadamente conservado en lugar de simplemente abandonado. Sarah se agachó para atravesar la puerta. Un escritorio dominaba la habitación, con la superficie cubierta de diarios encuadernados en cuero. Las estanterías cubrían las paredes, llenas de volúmenes cuyos títulos culpables se habían desvanecido hacía mucho tiempo. Una butaca estaba colocada en ángulo hacia una estrecha ventana, ahora cubierta por pesadas cortinas. Corrió las cortinas, liberando una nube de polvo que bailaba bajo la repentina luz del sol. La habitación cobró vida con los detalles. Una alfombra persa descolorida, pero aún hermosa, con una pluma y un tintero colocados como si se hubieran utilizado recientemente. Un vaso de cristal con los restos de lo que en otro tiempo pudo haber sido Brandy, el santuario privado de alguien, murmuró Sarah. Al pasar los dedos por el escritorio, un marco de fotos de plata le llamó la atención. Limpió décadas de polvo con la manga y, sorprendida, casi lo deja caer. La fotografía en blanco y negro mostraba a una joven con ropa de los años 60, el pelo peinado con un elegante flequillo y un vestido sin mangas de corte A. Pero no fueron los detalles de la época lo que sorprendió a Sarah. Fue el rostro tan parecido al suyo que podrían haber sido gemelas. Los mismos pómulos altos, la misma ligera asimetría en la sonrisa, incluso la misma costumbre de inclinar ligeramente la cabeza cuando la fotografiaban. Sarah dio la vuelta al marco con manos temblorosas. En la parte posterior, con tinta descolorida, Elizabeth, verano de 1965, mi madre, susurró. El sonido de la puerta principal al abrirse resonó en la habitación. La señora Winters of Irersbos había regresado.
Sarah se guardó la fotografía en el bolsillo y volvió a atravesar la puerta oculta, cerrándola con cuidado tras de sí. Encontró a la señora Winters en la cocina, desempaquetando más comestibles. «He traído productos frescos y algunos artículos básicos», dijo la anciana sin levantar la vista. «Y productos de limpieza adecuados. Este lugar no se ha limpiado a fondo en años». «Señora Winters», comenzó Sarah con cautela. «¿Conocía a mi madre, Elizabeth?» Las manos de la cuidadora se detuvieron momentáneamente. «¿Por qué lo preguntas?» Sarah sacó la fotografía. «Encontré esto». La señora Winters la miró, sin cambiar de expresión, y siguió desempaquetando. «¿Dónde?» «Hay una habitación secreta junto al vestíbulo principal». Una caja de té golpeó la encimera con más fuerza de la necesaria. Esa habitación era el estudio privado de la señorita Eleyanena. Nadie debía entrar. No estaba abierta al público. El tono de la señora Winters se suavizó ligeramente. «Algunos espacios guardan recuerdos que es mejor no perturbar». «Era mi madre», pensó Sarah. «Tengo derecho a saber sobre ella». La señora Winters finalmente miró a Sarah a los ojos. Elizabeth era la sobrina de la señorita Eleanor, la hija de su hermano, una chica encantadora, vivaz y decidida. Sus ojos se posaron en el abdomen de Sarah. «Muy parecida a ti. ¿Qué le pasó?» «Solo me dijeron que murió al dar a luz». «Eso es cierto». La voz de la señora Winters se volvió distante y fue un momento difícil para la familia y para mi padre. La expresión de la anciana se endureció. «Esa historia no me corresponde contarla a mí. Si la señorita Eleanor quería que lo supieras, habrá dejado algún medio para que lo descubrieras». Más tarde, después de que la señora Winters se marchara, Sarah volvió a la habitación secreta. Se acomodó en el sillón orejero, con la foto en la mano, rodeada de las pertenencias de su madre. «¿Por qué dejó esto para que yo lo encontrara?» Sarah se preguntó en voz alta, acariciándose el vientre. «¿Qué se supone que debo entender?» Como si fuera una respuesta, el bebé dio una patada, un movimiento fuerte y decidido. Sarah sonrió y colocó la mano donde lo había sentido. «Tienes razón. Lo descubriremos juntos». Guardó la fotografía con cuidado en su diario. Una conexión tangible con una madre que nunca había conocido y un pasado que apenas estaba empezando a descubrir. Después de una semana en Thornfield Manor, las provisiones de Sarah se estaban agotando. La señora Winters había mencionado un pequeño pueblo a solo 3 millas por la sinuosa carretera, Millfield, con una población de 243 habitantes, según el descolorido cartel de bienvenida que Sarah pasó mientras conducía el viejo Volvo que había encontrado en el garaje. El coche había arrancado a regañadientes, pero parecía lo suficientemente fiable para viajes cortos. La calle principal de Millfield estaba formada por edificios de ladrillo que databan de principios del siglo XX. Una ferretería, una cafetería, una pequeña tienda de comestibles y varias tiendas se alineaban a ambos lados de la vía pública. Sarah aparcó frente a Cooper's Market, una modesta tienda de comestibles con un letrero pintado a mano. La campana sobre la puerta anunció su llegada. Dentro de la tienda olía a productos frescos y a limpiador con aroma a pino. Un anciano detrás del mostrador levantó la vista de su periódico, y su expresión pasó de la rutina de dar la bienvenida a una curiosidad indisimulable. «Buenos días», dijo Sarah con una sonrisa. «¿Buenos días?», respondió él doblando el periódico deliberadamente. «No la había visto por aquí antes. Me acabo de mudar a Thornfield Manor». Sarah eligió una cesta, consciente de cómo las conversaciones a su alrededor se detuvieron. «Soy Sarah Morgan». El nombre resonó en la tienda como una piedra lanzada al agua tranquila. Las pobladas cejas del cajero se levantaron casi hasta la línea del cabello. «¿Morgan dice? ¿Alguna relación con los Thornfield?» «Soy la sobrina nieta de Eleanor Thornfield. Ella me dejó la propiedad». Una mujer que estaba seleccionando manzanas cerca dejó caer una, que rodó por el suelo hasta que Sarah la detuvo con el pie. Sus miradas se cruzaron cuando Sarah se la devolvió. «Lo siento», murmuró la mujer, sorprendida. Nadie esperaba que aquella vieja casa volviera a estar ocupada. Sarah llenó su cesta con lo imprescindible, muy consciente de las conversaciones en voz baja que seguían sus movimientos. En la caja, el cajero, Harold Cooper, según su etiqueta con el nombre, charlaba mientras cobraba sus compras. «¿Así que te vas a quedar allí sola?» Su tono sugería que no era prudente. «La señora Winters viene a visitarme regularmente», respondió Sarah, sin mencionar el comportamiento frío y los comentarios crípticos de la mujer. «Margaret Winters», asintió Harold.
Llevas toda la vida con esa familia. Eres casi tan parte del lugar como la propia casa. Mientras Sarah pagaba, vio una pila de periódicos locales. El titular le llamó la atención. Se propone la ampliación del distrito histórico de Millfield. ¿Te importa si añado esto? Dejó el periódico en el mostrador. Tómalo, Harold. Hizo un gesto de despedida. Más vale que sepas en qué te has metido. Sarah le dio las gracias, recogió la compra y se dirigió al Millfield Diner para almorzar. La campana sobre la puerta provocó la misma reacción. Las conversaciones se acallaron y las cabezas se giraron. Eligió una mesa junto a la ventana y estudió el menú. Se acercó una camarera con una etiqueta en la que ponía Jenny. A diferencia de los demás, su sonrisa parecía sincera. ¿Es tu primera vez en Millfield?, le preguntó mientras le servía café sin esperar a que le pidiera nada. ¿Es tan obvio? Sarah sonrió. Es un pueblo pequeño. Las caras nuevas llaman la atención. Los ojos de Jenny se posaron en el embarazo de Sarah, especialmente en los que se mudaban a mansiones famosas. Jenny bajó la voz. Los Thornfield eran prácticamente la realeza de la zona desde hacía generaciones. En su día fueron propietarios de la mitad del condado. El molino, las explotaciones madereras, la mayor parte del centro de la ciudad. Luego todo se vino abajo en los años 60. Un escándalo, dicen. ¿Qué tipo de escándalo? Antes de mi época, Jenny se encogió de hombros. Pero la gente todavía habla. Algo sobre la hija, Elizabeth, creo, y un romance prohibido. El viejo señor Thornfield casi quema el pueblo buscando a su hija cuando ella se escapó. A Sarah se le secó la boca. Elizabeth era mi madre. Jenny abrió mucho los ojos. No me digas. Bueno, eso explica el revuelo en la tienda de comestibles. Ahora eres prácticamente una celebridad local. Después de comer, Sarah echó un vistazo a la pequeña librería del pueblo y encontró una estantería dedicada a la historia local. Entre volúmenes polvorientos, descubrió un libro titulado Millfield, una historia ilustrada. Mientras lo hojeaba, un edificio familiar le llamó la atención. Thornfield Manor, en su época dorada. Los jardines estaban impecablemente cuidados. Una familia posaba formalmente en los escalones de la entrada. La leyenda decía: la familia Thornfield en su finca 1960, de izquierda a derecha, Richard Thornfield, Ella la nena Thornfield, Margaret Winters, ama de llaves, William Thornfield y Elizabeth Thornfield, de 12 años. Sarah se quedó mirando a la joven que se convertiría en su madre, de pie, rígida, junto a un hombre de aspecto severo, su abuelo. Pero fue otra figura la que le llamó la atención, la señora Winters, que parecía apenas mayor que la propia Elizabeth. ¿Has encontrado algo interesante? Sarah se sobresaltó. Una anciana de penetrantes ojos azules se había acercado en silencio. Solo historia local, respondió Sarah. Cerró el libro. Eres la chica Thornfield, la que se queda en la casa antigua. No es una pregunta. Morgan. Sarah. Morgan. Los nombres cambian, la sangre no. La mujer le estudió el rostro. Tienes sus ojos, los ojos de Elizabeth. Antes de que Sarah pudiera responder, la mujer se dio la vuelta, desapareció entre las estanterías y regresó a la mansión. La mente de Sarah daba vueltas con fragmentos de conversaciones, titulares de periódicos y la fotografía del libro de historia. El pueblo sabía más sobre su familia, sobre ella, que ella misma. Pero bajo su curiosidad había percibido algo más profundo, más complejo. Miedo, tal vez, o una advertencia. La mansión apareció en el horizonte, recortada contra el cielo de la tarde. Por primera vez, Sarah se preguntó si sus paredes no solo contenían habitaciones y recuerdos, sino también respuestas que tal vez no estaba preparada para escuchar. Esa noche, Sarah no pudo quitarse de encima la sensación de que la observaban mientras se movía por los pasillos en penumbra de la mansión. La conversación en la librería la había inquietado, dejando preguntas que se multiplicaban más rápido que las respuestas. Después de cenar, regresó al estudio oculto, decidida a buscar más a fondo. Los cajones del escritorio se abrieron fácilmente, revelando plumas estilográficas y meticulosos registros domésticos. El cajón inferior, sin embargo, se atascó. Sarah se arrodilló torpemente, con su vientre embarazado haciendo que la posición fuera incómoda, y tiró con más fuerza. El cajón finalmente cedió con un crujido, casi haciéndola caer hacia atrás. Dentro había una sola carpeta de manila, con los bordes amarillentos por el paso del tiempo. Sarah la llevó al sillón orejero y la abrió con cuidado.
El primer documento le cortó la respiración. Su certificado de nacimiento. No era la versión modificada con la que había crecido, en la que figuraban sus padres adoptivos, sino el original. Madre, Elizabeth Ann Thornfield. Padre, Thomas James Morgan. Morgan, susurró Sarah, tocando su apellido. Conservé su apellido sin siquiera saberlo. El certificado indicaba que su lugar de nacimiento era el Hospital General de Millfield, y la fecha de nacimiento coincidía con la que ella siempre había sabido. Pero el siguiente detalle la golpeó como una fuerza física. La hora de la muerte de su madre figuraba como las 9:47 p.m., solo 30 minutos después del nacimiento de Sarah. Las lágrimas le nublaron la vista. Sabía que su madre había muerto al dar a luz, pero verlo documentado hizo que la pérdida se volviera de repente visceralmente real. Detrás del certificado había un recorte de periódico, una esquela de Elizabeth Thornfield Morgan, de 22 años. El escueto texto solo mencionaba que le sobrevivían su hija pequeña y su tía, la nena Thornfield. No se mencionaba a su padre ni al padre del bebé. No había detalles del funeral, solo un reconocimiento clínico de que su vida había terminado demasiado pronto. Sarah se secó los ojos, desconcertada por la notable ausencia del padre de Elizabeth, el abuelo de Sarah, en la esquela. La foto familiar del libro de historia mostraba a William Thornfield como tan profunda que ni siquiera la muerte de su hija había podido sanarla. Un ruido en el vestíbulo interrumpió sus pensamientos. Era la señora Winters, que llegaba para su visita nocturna. Sarah devolvió apresuradamente los documentos a su carpeta, pero se quedó con su certificado de nacimiento y lo guardó en el bolsillo. En la cocina, la señora Winters estaba organizando la compra con su eficiencia habitual. Asintió con la cabeza al ver entrar a Sarah, pero no dijo nada. «Hoy he encontrado algo», dijo Sarah sacando el certificado de nacimiento. «Mi certificado de nacimiento original, en un escritorio del estudio secreto». La señora Winters lo miró sin cambiar de expresión y dijo, «La señorita Ella Nena era muy meticulosa con sus registros. Sabías que mi madre murió al darme a luz. Yo estaba allí». La simple afirmación, pronunciada sin emoción, golpeó a Sarah como un golpe físico. «Tú estabas allí, en el hospital». La señora Winters colocó una lata en el armario con cuidado deliberado. La señorita Ella Nena no soportaba ir sola. Elizabeth había sido como una hija para ella después de su pelea con William. ¿Qué pelea? Una pausa. Elizabeth se enamoró de Thomas Morgan. Tu padre, William Thornfield, lo consideró inadecuado porque Thomas trabajaba en el aserradero, sin conexiones familiares, sin fortuna. William tenía otros planes para su hija, una especie de fusión con otra familia prominente. La voz de la señora Winters permaneció distante, como si recitara acontecimientos de un libro de historia lejano. Elizabeth se negó. Se fugaron. William la repudió. Sarah asimiló todo esto, sintiendo un extraño orgullo por la rebeldía de su madre. ¿Y mi padre qué le pasó? Murió antes de que tú nacieras. Un accidente forestal. Elizabeth estaba embarazada de 7 meses. La señora Winters finalmente miró a Sarah a los ojos. Entonces vino a Thornfield Manor, no a la casa de su padre. Él no la quiso, sino al ala de la señorita Ella Nena. Tu tía abuela la acogió en contra de los deseos de su hermano. Así que nací aquí. No, hubo complicaciones. Llevamos a Elizabeth al hospital, pero la señora Winters apartó la mirada. La señorita Eleanor no pudo soportar quedarse contigo, no con la ira de su hermano aún fresca. Él culpaba a tu mera existencia de la muerte de su hija. Organizamos la adopción a través de una agencia privada para una pareja de Connecticut. Tú organizaste mi adopción. La mujer mayor asintió con la cabeza una vez bruscamente. La señorita Ella Nena te vigiló durante toda tu vida. Tarjetas de cumpleaños de un pariente lejano, contribuciones al fondo para la universidad, siempre desde la distancia. Pero ¿por qué traerme de vuelta ahora? Ese fue su último deseo, que heredaras cuando más lo necesitaras. Los ojos de la señora Winters se posaron en el vientre embarazado de Sarah. Parecía pensar que ese momento llegaría. Sarah colocó una mano protectora sobre su hijo nonato. ¿Cómo podía saberlo? La señorita Ella Nena tenía formas de saber las cosas. La señora Winters cerró el frigorífico con determinación. Las mujeres de Thornfield siempre lo han hecho. Esa noche, Sarah colocó su certificado de nacimiento en la mesita de noche, un vínculo tangible con sus orígenes. Afuera,
El viento susurraba entre los viejos robles. Sus ramas rozaban las ventanas como dedos que intentaban entrar. O tal vez, pensó con un escalofrío involuntario, como una familia que intentaba comunicarse a través del tiempo. La lluvia golpeaba las ventanas, creando un capullo de sonido que envolvía a Thornfield Manor. Sarah llevaba casi 2 semanas viviendo allí, aclimatándose poco a poco a sus crujidos y susurros. Después de su conversación con la señora Winters, redobló sus esfuerzos por descubrir la historia de su madre, pasando horas en el estudio oculto. Esa mañana, se fijó en algo que había pasado por alto. Un pequeño tirador de latón, casi a ras de la estantería, camuflado contra un soporte ornamentado. Tiró suavemente de ella, revelando un compartimento detrás de varios clásicos encuadernados en cuero. En su interior había una caja de madera con incrustaciones de nácar en forma de motivos florales. No hubo suerte, solo un simple pestillo de latón. Sarah la abrió, revelando docenas de cartas atadas con una cinta azul descolorida, con los bordes suaves por el uso frecuente. El primer sobre, dirigido a Lizzie con una letra masculina y audaz, contenía una carta fechada en mayo de 1964. Mi querida Lizzie, conocerte ayer junto al arroyo fue lo más brillante de esta semana tan triste. Las nuevas medidas de seguridad de tu padre en la finca hacen que estas citas sean cada vez más difíciles, pero soportaría cosas mucho peores solo por ver tu sonrisa durante unos momentos robados. El molino está muy ocupado con los pedidos de verano. Tu padre vino ayer, pasó junto a mí sin mirarme, como si los hombres que trabajan con las manos ha entregado su corazón a un hombre así. Sospecho que ni siquiera el arroyo sería un lugar seguro para nuestras citas. Hasta el sábado, sigo siendo tuyo para siempre. Thomas, las manos de Sarah temblaban. Las palabras de su padre se habían conservado a lo largo de décadas, escritas cuando él era más joven que ella ahora. Leyó una carta tras otra, presenciando cómo se desarrollaba su historia de amor a través de notas secretas que abarcaban casi 2 años. En las primeras cartas, eran despreocupados, concertando encuentros junto al arroyo o en la ciudad con pretextos. Con el paso del tiempo, el tono cambió. Su padre escribía sobre la creciente tensión en el molino, las miradas sospechosas de William Thornfield, de los temores de Elizabeth de que su padre estuviera arreglando un matrimonio con el hijo de su socio. Una carta de octubre de 1965 marcó un punto de inflexión. Mi querida Lizzie, lo que sugieres requiere valor. No estoy seguro de tenerlo, pero me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ti. Sí, hagámoslo. Dejemos este lugar donde tu nombre define tu valor y el mío me condena. Tengo un amigo en Pittsburgh que puede ofrecernos trabajo y el anillo de mi abuela es pequeño, pero te lo doy con todo mi amor. Reúnete conmigo el viernes a medianoche junto al sauce. Empaqueta solo lo que puedas llevar. Construiremos todo lo demás juntos, lejos de la sombra de tu padre, con todo mi amor. Thomas Sarah casi podía sentir la euforia y el terror de su madre ante este plan. Huir con el leñador, abandonar la riqueza y la posición por amor. La siguiente carta, fechada 2 semanas después, estaba escrita en un papel diferente. Mi hermosa esposa, verte esta mañana en nuestra pequeña cocina me llenó de una alegría que nunca creí posible. Tu padre puede haberte repudiado, pero has ganado una libertad que todo su dinero no puede comprar. El aserradero aquí no es tan grande como el de tu padre, pero el capataz parece justo. El apartamento es modesto, pero es nuestro. Y tú iluminas incluso los rincones más oscuros con tu presencia. Tuyo para siempre. Thomas Sarah se secó las lágrimas, imaginando la breve felicidad de sus padres. Su amor irradiaba de estas páginas, haciéndolos reales de una manera que ningún certificado de nacimiento o relato de segunda mano podría. Las últimas cartas se hicieron escasas. Su padre escribía sobre el embarazo de Elizabeth, su alegría, sus planes, su determinación por mantenerlos. La última carta, fechada solo unos días antes del accidente que había mencionado la señora Winters, tenía una terrible intensidad. Mi Lizzie y mi pequeña, el médico dice que es una niña, y no podría estar más feliz. Una hija con tu espíritu y determinación será una fuerza en este mundo. He empezado a ahorrar dinero para su educación. Nuestra niña tendrá todas las oportunidades. Mañana empiezo en el nuevo puesto en la fábrica. Es un trabajo más peligroso, pero mejor pagado para nuestra familia. Vale la pena correr el riesgo. Todo mi amor para las dos. Thomas Sarah apretó la carta contra su corazón, conectando con el padre que nunca había conocido.
un hombre que la había amado antes de que ella naciera, que había muerto tratando de mantenerla. Un golpe en la puerta la sobresaltó. La señora Winters estaba en la puerta, con su rostro habitualmente impasible mostrando un destello de emoción al ver las cartas. «Las has encontrado», dijo simplemente. «¿Sabías que estaban aquí?» La señorita Eleyanena las mencionó una vez. Dijo que, cuando llegara el momento, encontrarías lo que necesitabas. Sus ojos se detuvieron en la caja. Elizabeth guardaba cada palabra que él le había escrito. Después de todo, eran su posesión más preciada. «¿Por qué mi abuelo lo odiaba tanto?», pensó. La señora Winter apretó los labios. Thomas Morgan lideró la huelga de los trabajadores de la fábrica en el 63. William nunca le perdonó lo que consideraba una traición. Cuando su propia hija se enamoró de él, ella negó con la cabeza. Algunos odios son demasiado profundos para la razón. Cuando la señora Winters se marchó, Sarah volvió a atar cuidadosamente la cinta alrededor de las cartas. Estos preciosos artefactos de un amor que la había creado, que se había mantenido brevemente contra una oposición abrumadora, que luego se había hecho añicos por la tragedia, pero que se conservaban aquí, esperando a que ella descubriera sus propios orígenes. Afuera, la lluvia amainó, y en algún lugar en la distancia, un trueno retumbó como el eco de un pasado que se negaba a permanecer en silencio. El crujir de los neumáticos sobre la grava atrajo a Sarah hacia la ventana delantera. Un elegante todoterreno negro subía por el largo camino de entrada, fuera de lugar frente a la descolorida grandeza de la mansión. No esperaba visitas, y la señora Winters no llegaría hasta la tarde. Sarah se alisó la camisa sobre su redondeado vientre y se pasó los dedos por el pelo. Un anacronismo sorprendentemente funcional en una casa donde la mitad de los enchufes eléctricos no funcionaban. A través de la mirilla vio a un hombre de unos 40 años con un traje caro que parecía calculado para impresionar. Tenía el pelo plateado peinado con maestría y una sonrisa ensayada mientras miraba su reloj. Sarah abrió la puerta con cautela. «¿Puedo ayudarla, señora Morgan?» Le tendió la mano. «Maxwell Pierce, Pierce Development Group. Espero no estar molestando». Sarah le estrechó la mano, pero no lo invitó a pasar. «¿En qué puedo ayudarle, señor Pierce?» Su sonrisa permaneció fija. «Tengo entendido que recientemente ha heredado esta propiedad. Me gustaría discutir una oportunidad de negocio que podría beneficiarnos a ambos». Tras un momento de vacilación, Sarah se hizo a un lado. «¿Puedo dedicarle unos minutos?» En el salón, Pierce observó la habitación con la mirada calculadora de alguien que mentalmente le pone precio a todo lo que ve. Rechazó la oferta de té de Sarah y sacó un maletín de cuero. «Seré directo, señorita Morgan. Mi empresa lleva tiempo interesada en esta propiedad. Tenemos en mente convertir toda esta zona en un complejo turístico de lujo. Su tía abuela no se mostró receptiva a nuestras ofertas anteriores. ¿Conocía a Eleanor Thornfield? Tuvimos varias reuniones. Algo se reflejó en su rostro. Frustración, tal vez. Estaba decidida a mantener la propiedad tal y como estaba. A pesar de su evidente deterioro, y ahora se dirige a mí, ahora la propiedad tiene un nuevo propietario que podría apreciar su verdadero valor». Abrió su maletín, revelando planos arquitectónicos. «Imaginamos las fincas de Thornfield, condominios de lujo, un campo de golf, instalaciones de spa. Conservaríamos la casa principal como un hotel boutique. Por supuesto, un elegante homenaje a su historia». Sarah estudió los planos, la mansión reimaginada como una versión aséptica de sí misma, rodeada de edificios modernos idénticos. «¿Quieres derribar la mayor parte de la finca y construir condominios? Queremos revitalizar un activo infrautilizado». Pierce mencionó una cifra que momentáneamente le cortó la respiración a Sarah. «Esa es nuestra oferta inicial, significativamente por encima del valor de mercado», debo añadir. «Es muy generosa. Creemos en una compensación justa». Sus ojos se posaron en su vientre embarazado. «Si me permite ser atrevido, señora Morgan, esta ganancia inesperada podría proporcionarle seguridad a usted y a su hijo. Esta casa es encantadora, pero poco práctica para una madre soltera. Solo los gastos de mantenimiento». ¿Cómo sabía que había heredado la propiedad? «Solo llevo aquí unas semanas». La sonrisa de Pierce se tensó. «Millfield es una comunidad pequeña. Las noticias vuelan. Y resulta que usted tiene estos planes listos. Como le dije, llevamos tiempo interesados en esta zona». Cerró la carpeta. «Considere esto una conversación preliminar.
Tómese su tiempo para pensarlo. La puerta principal se abrió sin llamar. La señora Winters llegaba con la compra. Se quedó paralizada al ver a Pierce, y su rostro, normalmente sereno, se ensombreció. Señor Pierce, no sabía que tuviera una cita. Solo estamos haciendo presentaciones. Margaret, el hecho de que él utilizara su nombre de pila claramente molestó a la anciana. La señora Morgan y yo estábamos hablando del futuro de Thornfield Manor. ¿De verdad? La señora Winters dejó las bolsas con cuidado deliberado. La señora Morgan todavía se está adaptando. Quizás sería mejor programar las conversaciones de negocios a través de los canales adecuados. Pierce se puso de pie y se arregló la chaqueta. Por supuesto, no quisiera imponerme. Sacó una tarjeta de visita de una caja plateada y se la entregó a Sarah. Mi número personal está en el reverso. Cuando esté lista para discutir los detalles, llámeme cuando quiera. Sarah aceptó la tarjeta, fijándose en su peso y en el logotipo en relieve. Pensaré en su oferta, señor Pierce. Es todo lo que pido. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Aunque debo mencionar que el valor de las propiedades en esta zona puede ser volátil, es mejor no demorarse demasiado. Después de que Pierce se marchara, la señora Winters recogió sus bolsas de la compra con una fuerza inusual. Veo que Maxwell Pierce no ha perdido el tiempo. ¿Lo conoce? Lleva años rondando esta propiedad como un buitre. La señorita Eleyanena se negó incluso a hablar de la venta. Mencionó reuniones. Una reunión, resopló la señora Winter, tras lo cual me hizo cambiar las cerraduras y ordenar al jardinero que le negara el acceso. Sarah estudió la tarjeta de visita de Pierce, cuya superficie en relieve reflejaba la luz. Ofreció mucho dinero. Estoy segura de que lo hizo. La señora Winters se detuvo en la puerta de la cocina, pero la señorita Eleanor creía que algunas cosas no se pueden vender. Esta casa ha pertenecido a su familia durante generaciones. Hay más valor aquí de lo que aparece en un balance. Esa noche Sarah investigó sobre Pierce había transformado varias propiedades históricas en urbanizaciones de lujo en 3 estados. Los artículos de las noticias locales revelaban un patrón. La resistencia inicial de los grupos de preservación histórica seguía de compromisos de zonificación que culminaban en urbanizaciones que conservaban elementos mínimos de las estructuras originales. Un artículo más reciente mencionaba el interés de Pierce en crear un corredor turístico patrimonial en el condado de Millfield con Thornfield Manor como pieza central. El artículo citaba directamente a Pierce. De una forma u otra, este proyecto seguirá adelante. El progreso no puede ser rehén del sentimentalismo. Sarah colocó su tarjeta de visita en la mesita de noche, junto a la fotografía de su madre. La yuxtaposición resultaba discordante, su nueva conexión con su pasado junto con una oferta para borrarlo por completo. ¿Qué harías tú?, le preguntó a la fotografía en voz baja, recibiendo solo silencio como respuesta. La visita de Pierce dejó a Sarah inquieta. Su interés por la propiedad parecía excesivo, rayando en lo obsesivo. ¿Por qué era tan importante esta finca en particular para sus planes de desarrollo? La mansión era grandiosa, pero estaba en ruinas, y los terrenos eran extensos, pero estaban descuidados. Sin duda, había propiedades más fáciles de adquirir. A la mañana siguiente, Sarah regresó al estudio oculto de Eleyanena, decidida a averiguar más sobre la historia de su familia. Si Pierce deseaba tanto esta tierra, tal vez la finca tuviera más que ofrecer de lo que sugería su apariencia. Comenzó a examinar sistemáticamente las estanterías, golpeando las paredes en busca de espacios huecos y comprobando si había tablas sueltas en el suelo. En una esquina había un armario con puertas de cristal que aún no había explorado por completo. En su interior había libros de contabilidad doméstica, escrituras de propiedades y lo que parecía ser una Biblia familiar, con la encuadernación de cuero agrietada por el paso del tiempo. Sarah sacó con cuidado el enorme tomo y lo llevó al escritorio. El peso de la Biblia delataba generaciones de registros. Al abrir la portada, apareció una dedicatoria a William y Margaret Thornfield el día de su boda, el 12 de junio de 1917. Las páginas del registro familiar estaban llenas de entradas ordenadas, nacimientos, matrimonios y defunciones que remontaban el linaje de los Thornfield hasta la década de 1850. Sarah recorrió con el dedo las columnas y encontró el nacimiento de William Thornfield en 1918, su matrimonio en 1940 y el nacimiento de Elizabeth en 1943.
Una anotación junto al nombre de Elizabeth le llamó la atención. Casada con Thomas James Morgan, 15 de abril de 1965, no autorizada. La palabra no autorizada había sido añadida con otra letra, con trazos más marcados y enfadados. Debajo, otra anotación con una tercera letra. Elegante y precisa. Sarah Elena Morgan, nacida el 2 de noviembre de 1966, hija de Elizabeth Thornfield Morgan y Thomas James Morgan. Su nacimiento había quedado registrado aquí, a pesar de que la habían enviado lejos. Probablemente, alguien cercano a Eleanor se había asegurado de que siguiera formando parte del registro familiar. Pero lo que más llamó la atención de Sarah fue el espacio vacío donde debería haber constado la muerte de William Thornfield. Si su abuelo había fallecido, aquí no se mencionaba. Al examinar más detenidamente la Biblia, encontró una sorpresa entre sus páginas. Un recorte de periódico de 1967, pocos meses después del nacimiento de Sarah. El aire de Thornfield Industries desaparece. William Thornfield, propietario de Thornfield Timber y heredero de la mayor fortuna del condado, ha sido dado por desaparecido después de que su barco fuera encontrado abandonado en el lago Millfield. Las labores de búsqueda continúan, pero las autoridades temen lo peor. Thornfield, de 49 años, fue visto por última vez saliendo de su embarcadero el viernes por la noche. Su socio, James Pierce, supervisará las operaciones durante la investigación. Sarah leyó el artículo 2 veces. James Pierce, ¿podría estar emparentado con Maxwell Pierce? Y su abuelo había desaparecido, ¿no muerto? El momento parecía significativo, tan poco después de la muerte de su hija y el nacimiento de su nieta. Las páginas siguientes revelaban registros financieros, adquisiciones de propiedades a lo largo de décadas, derechos madereros y arrendamientos mineros. Las propiedades de Thornfield habían sido en su día vastas, abarcando la mayor parte de las tierras valiosas del condado. Las notas en los márgenes indicaban que Eleanor había conseguido conservar la mansión y los terrenos circundantes, incluso cuando se vendieron otras propiedades tras la desaparición de William. Una pequeña llave cayó de entre las últimas páginas de la Biblia. Anticuada y de latón, parecía demasiado delicada para una cerradura. Sarah se la guardó en el bolsillo y continuó mientras Sarah examinaba un viejo mapa del condado en el que estaban marcadas las propiedades de Thornfield. «Veo que ha encontrado la Biblia familiar», comentó la señora Winters desde la puerta. «¿Por qué no aparece la fecha de fallecimiento de mi abuelo?» La expresión de la señora Winters permaneció impasible, porque nunca se encontró el cuerpo. Su barco estaba vacío, pero William Thornfield simplemente desapareció. Este artículo menciona a James Pierce. ¿Tiene alguna relación con Maxwell Pierce? Es su padre. La señora Winters apretó los labios. Los Pierce y los Thornfield fueron socios comerciales durante décadas. Tras la desaparición de William, James Pierce asumió gradualmente el control de la mayoría de las propiedades de Thornfield. El acuerdo de sociedad le otorgaba autoridad legal en ausencia de William, y Eleanor no pudo impedirlo. Luchó en los tribunales durante años, pero sin pruebas de la muerte de William, el acuerdo se mantuvo. Consiguió conservar esta casa y los terrenos circundantes solo porque estaban a su nombre, un regalo de su padre al que William no podía tocar. Sarah reflexionó sobre ello. Así que Maxwell Pierce está tratando de completar lo que su padre comenzó. Adquirir la última propiedad de Thornfield. Así parece. La señora Winters señaló la Biblia. Tu tía abuela añadió tu nacimiento al registro familiar el mismo día en que ocurrió. Incluso cuando se hicieron los preparativos para enviarte lejos, ella insistió en que eras una Thornfield por sangre, independientemente del nombre o la ubicación. Nunca intentó ponerse en contacto conmigo directamente. Respetaba la adopción, pero te vigilaba desde la distancia. La señora Winters enderezó un libro en la estantería. La señorita Eleanor creía en el momento adecuado. Decía, cuando alcances la mayoría de edad, los acontecimientos se desarrollarán como deben. Sarah se llevó la mano al vientre y sintió cómo se movía el bebé. ¿Sabía que estaría embarazada y sola? La mirada de la señora Winters se suavizó ligeramente. La señorita Eleanor tenía una perspicacia que otros no tenían. Llámalo intuición o algo más profundo. Las mujeres de Thornfield a menudo lo hacían. Esa noche, Sarah soñó con el barco vacío de su abuelo a la deriva en aguas oscuras, con el rostro sonriente de su madre desde la cama del hospital,
con Eleanor observando desde las sombras, todo ello conectado por hilos invisibles que de alguna manera conducían al niño que crecía dentro de ella, un nuevo eslabón en una cadena que se remontaba a generaciones atrás. La pequeña llave de latón que Sarah había encontrado en la Biblia familiar seguía siendo un misterio. Era demasiado delicada para cualquier puerta de la casa, demasiado ornamentada para un candado estándar. La llevaba en el bolsillo y en los momentos de tranquilidad pasaba los dedos por su intrincado diseño. 3 días después de descubrir la Biblia, Sarah notó algo extraño en la chimenea del estudio de Eleyanena. Al igual que las grandes chimeneas de mármol de las salas principales, esta era más pequeña y tenía paneles de madera que parecían más nuevos que la arquitectura circundante. La examinó de cerca, golpeando los paneles, buscando inconsistencias. Una roseta decorativa en el lado derecho se movió ligeramente bajo la presión. Cuando la presionó con firmeza, un pequeño panel se deslizó y se abrió, revelando una cerradura. El corazón de Sarah se aceleró. Sacó la llave de latón y la introdujo con cuidado. Giró con sorprendente facilidad y una sección de los paneles se abrió hacia afuera, dejando al descubierto un compartimento oculto. En su interior había una caja metálica con cerradura. Sarah la llevó al escritorio y descubrió que no estaba cerrada con llave. Su contenido la dejó sin aliento. Documentos bancarios, carteras de inversión, escrituras de propiedades, todo meticulosamente organizado con extractos recientes adjuntos a los registros históricos. La fortuna de Thornfield no había desaparecido, había sido escondida. Al parecer, Eleanor había mantenido cuentas separadas sin que James Pierce lo supiera, acumulando riqueza gradualmente mediante inversiones cuidadosas, mientras las propiedades públicas de la familia disminuían. Los extractos de múltiples bancos y empresas de inversión mostraban un valor combinado que hizo que a Sarah le diera vueltas la cabeza. Una carpeta etiquetada como fideicomiso contenía documentos que establecían un fideicomiso a nombre de Sarah, activado tras la muerte de Eleyanena, separado de la herencia de la propiedad y desconocido para los abogados que se habían puesto en contacto con ella. Otra carpeta contenía información sobre Thornfield Industries, la empresa maderera, intereses mineros y propiedades inmobiliarias, que mostraban cómo Eleanor había recomprado en secreto acciones de la empresa a través de sociedades ficticias durante décadas. Eleyanena Thornfield había recuperado finalmente el control de la empresa familiar, aunque la familia Pierce seguía siendo la cara pública de la dirección. Una tercera carpeta etiquetada simplemente como William contenía informes de investigación que abarcaban varios años. Detectives privados seguían pistas sin salida sobre la desaparición de su abuelo. El último informe, fechado apenas unos meses antes de la muerte de Eleyanena, concluía que William Thornfield probablemente había muerto la noche en que se encontró su barco. Aunque las circunstancias seguían siendo sospechosas, Sarah se recostó abrumada. La herencia no era solo esta mansión en ruinas. Era una fortuna cuidadosamente conservada y una empresa recuperada en secreto. Una nota manuscrita con la elegante letra de Eleyanena yacía en el fondo de la caja. Para Sarah, lo que le quitaron a tu madre te pertenece por derecho. El legado de los Thornfield se construyó sobre el bosque que nos rodea y la tierra que pisamos. Pierce Development no solo busca nuestra casa, sino lo que hay debajo de ella, la razón por la que nuestra familia prosperó y la razón por la que tu madre sufrió. Confía en Margaret. Ella ha protegido nuestros secretos más tiempo que nadie. Tu querida tía Eleanor Sarah todavía estaba procesando esta revelación cuando sonó su teléfono. Maxwell Pierce solicitaba una reunión para continuar su conversación. He pensado en tu oferta, le dijo Sarah con cautela, pero no estoy lista para tomar una decisión. Quizás podría mejorar las condiciones, sugirió Pierce con suavidad. ¿Cenamos mañana? El Millfield Inn tiene una cocina excelente, sorprendentemente sofisticada para ser un pueblo tan pequeño. Sarah aceptó, dejando que la curiosidad se impusiera a la precaución. Comprender las motivaciones de Pierce podría ayudarla a aclarar su propio camino a seguir. Esa tarde, le mostró a la señora Winters la caja fuerte y la nota de Eleanor. ¿Qué quería decir con lo que hay debajo? ¿Qué es lo que realmente quiere Pierce? La expresión de la señora Winters permaneció impasible, pero sus ojos revelaban algo. Alivio, tal vez, porque la verdad estaba saliendo a la luz. La riqueza de Thornfield no procedía principalmente de la madera, explicó. Eso era el negocio público.
La verdadera fortuna provenía de lo que descubrieron mientras despejaban tierras en la década de 1890, que inicialmente era carbón. Más tarde, minerales raros esenciales para la electrónica moderna. Los yacimientos más ricos del estado se encuentran debajo de esta propiedad y las colinas circundantes. William vendió los derechos de extracción de algunas parcelas, pero el Ella Nena canceló esos acuerdos donde pudo después de su desaparición. Entonces lo comprendí todo. Pierce no quiere construir condominios de lujo. Quiere lo que hay debajo. Solo los minerales valdrían miles de millones con la tecnología actual. La urbanización es solo una excusa para acceder al terreno. ¿Por qué no me lo ha dicho? ¿Habría creído que la herencia incluía miles de millones en activos ocultos y derechos mineros? ¿O habría pensado que era una anciana senil que tejía fantasías? La señora Winters arqueó una ceja. La señorita Elena creía que había que descubrir la verdad poco a poco para encontrar su propia conexión con este lugar antes de comprender su verdadero valor. La mente de Sarah se aceleró. El embarazo, su desesperación económica, la conveniente aparición de Pierce, todo encajaba. Pierce sabía que yo iba a venir. Conocía mi situación. La señora Winters asintió. Los Pierce han vigilado a la familia Thornfield durante décadas. Cuando murió la señorita Ella Nena, habrían investigado su testamento inmediatamente. Me vieron como un blanco fácil. Sarah sintió una oleada de indignación. Una mujer embarazada desesperada que aceptaba dinero rápido sin hacer preguntas. Precisamente, Sarah estudió de nuevo los extractos bancarios y observó que el fideicomiso establecido a su nombre había ido creciendo discretamente durante décadas. Todo este tiempo, Eleanor estaba protegiendo el legado familiar. Por mí, por ti, confirmó la señora Winters, y por ella, añadió, señalando con la cabeza el vientre redondeado de Sarah. La siguiente mujer Thornfield, la Sociedad Histórica de Millfield, ocupaba una modesta casa victoriana en Elm Street, cuyo porche estaba adornado con una combinación de colores históricamente precisa y una discreta placa de bronce. Sarah subió los escalones con cuidado, ya que su embarazo la hacía cada vez más consciente de su equilibrio. Después de descubrir la verdad sobre su herencia, había cancelado su cena con Pierce, alegando una enfermedad repentina. Ahora necesitaba información de alguien que no fuera Pierce, ni la señora Winters, una fuente objetiva sobre la historia de Millfield y el legado de Thornfield. La campana tintineó cuando entró. Las vitrinas albergaban artefactos de la fotografías de campamentos madereros, libros de contabilidad del molino original. Un hombre alto y barbudo de unos 30 años levantó la vista de un escritorio cubierto de mapas. Bienvenida a la Sociedad Histórica de Millfield. Su sonrisa era sincera. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo? Espero que sí. Estoy investigando sobre la familia Thornfield. Sus ojos brillaron al reconocerla. Debes de ser Sarah Morgan, se tensó ella. Las noticias vuelan. Es un pueblo pequeño, le tendió la mano. Ben Adams, historiador local y presidente de la sociedad. No todos los días se muda alguien a Thornfield Manor. Sarah le estrechó la mano, que le pareció firme pero no dominante. Estoy tratando de comprender mejor la historia de mi familia aquí. Ha venido al lugar adecuado. Ben señaló hacia una habitación trasera. Tenemos un archivo completo dedicado a las familias fundadoras. Los Thornfield ocupan un lugar destacado. La sala de archivos contenía archivadores y estanterías organizados por apellidos. Ben sacó un cajón con la etiqueta Thornfield y extendió su contenido sobre una mesa de lectura. Su familia básicamente construyó Millfield, explicó, desenrollando planos y mapas. Richard Thornfield llegó en 1853, estableció el aserradero que daba trabajo a la mitad del pueblo y luego descubrió carbón en su propiedad en la década de 1890. La familia ha sido influyente desde entonces. Sarah examinó los planos, que detallaban la arquitectura de Thornfield, desde su construcción original hasta las diversas renovaciones. Notó algo extraño. Estas salas de exposición no existen, o al menos yo no las he encontrado. Ben se inclinó hacia ella, rozándole el brazo con el suyo. Las casas antiguas como esas suelen tener espacios que se sellaron durante las renovaciones. ¿Ves aquí? Señaló una sección detrás de la cocina. Esta escalera de servicio no aparece en los planos posteriores. Y esta zona debajo del ala este parece haber sido originalmente un amplio almacén, pero los planos posteriores no muestran puntos de acceso. Habitaciones ocultas,
murmuró Sarah, pensando en el estudio de la nena. Más bien espacios olvidados. Las casas evolucionan a lo largo de las generaciones. Ben desplegó otro plano. Esta reforma de 1927 muestra cambios estructurales importantes, probablemente cuando se instalaron las modernas tuberías y la electricidad. Sarah estudió los planos, memorizando los detalles. ¿Qué sabes sobre la desaparición de William Thornfield? La expresión de Ben se volvió seria. Oficialmente, se presume que se ahogó. Extraoficialmente, miró hacia la sala principal para asegurarse de que estaban solos. Hay preguntas. Su barco fue encontrado perfectamente intacto. No había signos de lucha ni de accidente, y el momento era sospechoso. ¿Por qué? Su socio, James Pierce, había estado presionando para expandir las operaciones mineras a tierras que William había declarado fuera de límites, aparentemente por motivos de conservación. Después de la desaparición de William, Pierce siguió adelante con esos planes en cuestión de meses. Sarah sintió un escalofrío. ¿Crees que Pierce estuvo involucrado? Soy historiador. Me baso en hechos documentados. El tono de Ben seguía siendo neutro, pero sus ojos transmitían más. Me parece interesante que Pierce Development quiera ahora construir en la última propiedad importante de Thornfield. Maxwell Pierce parece decidido a terminar lo que empezó su padre. ¿Sabías eso? Maxwell Pierce ha hecho presentaciones al ayuntamiento, a la sociedad histórica, a cualquiera que pudiera oponerse a sus planes de desarrollo. Es muy minucioso, asintió Sarah, procesando la información. ¿Has oído hablar de minerales raros en la propiedad? Ben arqueó las cejas. Además del carbón, había rumores. El Departamento de Geología de la universidad intentó obtener permiso para estudiar la zona en la década de 1990, pero Eleanor Thornfield denegó el acceso. Dudó. Hay una historia local que dice que William Thornfield descubrió algo valioso poco antes de su desaparición, algo que se negó a explotar. Pero eso es más folclore que historia documentada. Mientras seguían examinando los documentos, Sarah se sintió cada vez más atraída por Ben. A diferencia del encanto calculado de Pierce, el entusiasmo de Ben por la historia parecía genuino. Cuando hablaba de los esfuerzos de conservación, su pasión era evidente. ¿Qué te trajo a Millfield?, preguntó Sarah, mientras él la ayudaba a organizar el material que quería fotografiar. Crecí aquí, me fui a la universidad y al posgrado, y luego volví cuando mi padre enfermó. Después de su muerte, me quedé. Las ciudades pequeñas necesitan defensores de su historia, especialmente con promotores inmobiliarios como Pierce Circling. ¿No te gusta el desarrollo? A mí no me gusta el borrador. Ben señaló las fotografías del antiguo Millfield. El progreso no tiene por qué significar destruir lo que había antes. La visión de Pierce transformaría este pueblo en algo irreconocible. Ben le entregó su tarjeta. Si encuentras esas habitaciones ocultas, me encantaría documentarlas. Solo por motivos históricos, claro. Su sonrisa era cálida, sus ojos amables. Y si Pierce se vuelve demasiado insistente, llámame. Mi hermana es abogada inmobiliaria especializada en propiedades históricas. Quizá pueda darte algunas ideas sobre tus opciones. Sarah aceptó la tarjeta y vio que en el reverso figuraba el número de su móvil personal. Gracias por tu ayuda. Para eso están los vecinos. Ben le abrió la puerta. Además, la historia de Thornfield merece ser preservada con precisión. Tu familia ha marcado esta ciudad, para bien o para mal. De camino a casa, Sarah guardó la tarjeta de Ben junto a la de Pierce en su bolso. Dos hombres con visiones muy diferentes sobre Thornfield Manor. Uno veía signos de dólar. El otro veía historia que merecía la pena proteger. No estaba segura de en quién confiar, pero por primera vez desde su llegada, Sarah sintió que quizá había encontrado un aliado. La primera señal de que algo iba mal se produjo cuando Sarah se despertó con el olor acre del gas. Sobresaltada, buscó a tientas la lámpara de la mesilla, que hizo clic pero permaneció apagada. El reloj digital que había junto a ella estaba en blanco. No había electricidad. La luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas proporcionaba la iluminación suficiente para encontrar su teléfono. Con la linterna del teléfono, Sarah se abrió paso por la casa a oscuras. Siguiendo el olor a gas hasta la cocina, donde la llama piloto de la antigua estufa se había apagado, dejando que el gas fluyera libremente, cerró rápidamente la válvula y abrió las ventanas, con el corazón latiéndole con fuerza. El corte de electricidad podía explicar el fallo de la llama piloto.
Pero ¿por qué no había funcionado el corte de gas? El sistema era antiguo, pero la señora Winters le había asegurado que se revisaba periódicamente. Por la mañana, con las ventanas abiertas y el gas disipado, Sarah llamó a un fontanero de urgencia que llegó con escepticismo por la lejanía del lugar y examinó la cocina frunciendo el ceño. Esto ha sido manipulado, concluyó, mostrándole dónde se había aflojado una válvula de seguridad. Los cortes de gas no fallan así sin más. Alguien lo desactivó deliberadamente. Sarah sintió hielo en las venas. ¿Está seguro? Llevo 20 años trabajando con tuberías de gas, señora. Reconozco un sabotaje cuando lo veo. Después de que él reparara la estufa y se marchara, Sarah revisó todas las puertas y ventanas. La casa era grande y tenía numerosos puntos de entrada potenciales, muchos de ellos con cerraduras viejas. Encontró una ventana del sótano sin cerrar, aunque recordaba claramente haberla comprobado días antes. Esa tarde, la señora Winters llegó con la compra, visiblemente alarmada cuando Sarah le explicó lo que había pasado. «Esto es inaceptable», declaró la anciana, rompiendo su habitual actitud estoica. «Primero los problemas eléctricos de la semana pasada. Ahora esto. ¿Cree que están relacionados? 2 accidentes potencialmente peligrosos en pocos días. No es una coincidencia». La señora Winters inspeccionó la cocina con los ojos entrecerrados. «¿Alguien quiere que se vaya, señorita Morgan?» «Pierce». Sarah no lo formuló como una pregunta. Él no se ensuciaría las manos, pero los hombres como él tienen recursos. Sarah se hundió en una silla, repentinamente agotada. ¿Por qué ahora? No he rechazado su oferta. Quizás intuyó que estaba descubriendo demasiado. La señora Winters comenzó a desempaquetar la compra con una fuerza inusual. «Después de que cancelaras tu cena de negocios, puede que haya decidido que la intimidación era más eficaz que la negociación». Mientras hablaban, llegó el correo, en su mayor parte basura dirigida al actual residente, pero una carta llevaba el nombre de Sarah sin matasellos. Dentro había una sola línea mecanografiada. «Los accidentes ocurren en las casas antiguas. Venda mientras pueda». Sarah se la entregó sin decir nada a la señora Winters, cuya boca se tensó en una línea severa. «Deberías llamar a la policía y decirles que recibí una nota vaga después de una fuga de gas que no se puede demostrar que fuera intencionada. Pensarán que soy una mujer embarazada histérica. Entonces, ¿qué vas a hacer?» Antes de que Sarah pudiera responder, sonó su teléfono. Era Ben Adams, que llamaba con información sobre registros fiscales históricos que había descubierto. Sarah le explicó la situación, con la voz más temblorosa de lo que pretendía. «Voy para allá», dijo inmediatamente. «No toques nada más. Esa carta podría tener huellas dactilares». Ben llegó 30 minutos más tarde con herramientas y suministros, nuevas cerraduras para las ventanas, refuerzos médicos y un sistema de cámaras de seguridad portátiles. «Mis hermanos en la seguridad del hogar», explicó, instalando una cámara con vista a la entrada principal. «Son sobras de un trabajo cancelado». La señora Winters recibió una llamada urgente de su hermana, que se había puesto enferma. Se marchó a regañadientes, prometiendo volver al día siguiente. Por la noche, Sarah se sentía un poco más segura con las entradas reforzadas y las cámaras vigilando los puntos de acceso clave. Ben se quedó a cenar, una comida sencilla preparada con los alimentos de la señora Winters. «Podrías denunciarlo al sheriff», sugirió mientras lavaban los platos juntos. «Dale Hendricks no está en el bolsillo de Pierce, como algunos de los funcionarios del pueblo. Sin pruebas, solo son especulaciones». Sarah secó un plato con movimientos metódicos. «Y si me voy, aunque sea temporalmente, les estoy dando exactamente lo que quieren. Acceso a una casa vacía». La expresión de Ben se ensombreció. «Sarah, tu seguridad es más importante que esta propiedad. Ya no es solo una propiedad». Dejó el plato con cuidado. «Es mi herencia, la historia de mi madre, el derecho de nacimiento de mi hijo. No me voy a dejar intimidar». Después de que Ben se marchara, prometiendo volver a la mañana siguiente, Sarah dio una última vuelta por la casa, comprobando las cerraduras y las cámaras. Al pasar por el estudio de Yanena, notó que la puerta estaba entreabierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado. En el interior, la habitación parecía intacta, salvo por un detalle. La Biblia familiar estaba abierta sobre el escritorio, aunque ella la había devuelto al armario de cristal hacía días. Había un marcapáginas en la página que narraba la desaparición de William Thornfield.
El teléfono de Sarah sonó, sobresaltándola. Número desconocido. Hola. Silencio, luego un clic. Su teléfono sonó con un mensaje de texto. Última advertencia. Algunos secretos deben permanecer ocultos. Sarah cerró con llave la puerta del estudio, cubriéndose el vientre con la mano de forma protectora. El bebé pateó con fuerza, como si sintiera su miedo. No dejaré que ganen, susurró tanto a sí misma como a su hijo nonato. Ahora este es nuestro hogar. No nos iremos a ningún lado. Pero mientras se preparaba para irse a la cama, comprobando las cerraduras por última vez, Sarah no podía quitarse de la cabeza la sensación de estar siendo observada, de que unos ojos hostiles evaluaban sus vulnerabilidades desde las sombras más allá de las ventanas. Por primera vez desde que descubrió su herencia, Sarah no se sentía como una heredera que reclamaba su derecho de nacimiento, sino como una intrusa en una casa que otros creían que les pertenecía por derecho. Sarah apenas durmió, sobresaltándose con cada crujido y gemido de la vieja casa. Por la mañana el agotamiento se había convertido en determinación. Si alguien quería tanto que se fuera, debía de estar cerca de algo importante. Llamó a Ben, que llegó con café y una expresión decidida. He estado pensando en esos planos arquitectónicos que encontramos. Hay algo extraño en el sótano del ala este que no concuerda con las renovaciones posteriores. Bajaron por las estrechas escaleras hasta el sótano, un laberinto de habitaciones con cimientos de piedra que databan de la construcción original. Ben recorrió la pared con los dedos, comparando el espacio con las copias impresas de los planos. Según esto, debería haber otra habitación más allá de esta pared. Golpeó la piedra, que sonaba sólida. El plano de 1927 muestra que estaba sellada, pero no por qué. Sarah examinó la pared con cuidado y, al igual que el estudio oculto de arriba con su sutil puerta, esta parecía ser de mampostería sólida. ¿Cómo podríamos acceder a ella? Ben pasó la mano por el techo cerca de la pared y encontró un pequeño anillo de metal parcialmente oculto por una viga. A veces la respuesta está arriba, no delante. Tiró suavemente y se abrió una estrecha trampilla en el techo, revelando un pasadizo entre las vigas del suelo. El espacio entre los pisos, se maravilló Sarah. No sellaron la habitación, solo cambiaron la forma de acceder a ella. Ben ayudó a Sarah a subir y luego la siguió. Se arrastraron por un pasadizo bajo de apenas 60 centímetros de altura y salieron por otra trampilla a una habitación que no se había abierto en décadas. A diferencia del sótano mohoso, este espacio parecía extrañamente conservado. Los archivadores cubrían una pared. Un enorme escritorio dominaba el centro y las estanterías contenían libros de contabilidad encuadernados en cuero. Una sola bombilla desnuda colgaba del techo. El despacho privado de William Thornfield, susurró Ben, examinando la placa con el nombre del escritorio. Debió de ser sellado tras su desaparición. Sarah probó el interruptor de la luz y se sorprendió cuando la bombilla se encendió débilmente. Algunos circuitos aún funcionan aquí abajo. Exploraron metódicamente. Los archivadores contenían registros comerciales, contratos, escrituras y estudios minerales que abarcaban décadas. Los cajones del escritorio contenían objetos personales, una pipa, plumas estilográficas y caja fuerte empotrada en la pared detrás de un cuadro de Thornfield Manor. Se necesitaría un profesional para abrirla. Sarah examinó el cuadro y se fijó en un detalle en la esquina. Había unos números diminutos incrustados en las pinceladas del cielo. Quizá no, pensó, y probó la combinación, y la caja fuerte se abrió con un clic. En su interior había un único documento. El verdadero testamento de William Thornfield, fechado una semana antes de su desaparición, con Eleanor como testigo. Este no es el testamento que se ejecutó, dijo Ben, mientras hojeaba las páginas amarillentas. Según los registros municipales, William murió sin testamento válido, lo que permitió a James Pierce invocar su acuerdo de sociedad. Sarah leyó con atención. Lo dejó todo a mi madre, con Eleanor como ejecutora, hasta que Elizabeth cumpliera 25 años. Pasó las páginas y encontró una cláusula crucial. Prohibía específicamente la minería o la extracción de recursos en la propiedad principal durante 100 años después de su muerte. Una prohibición de la minería durante un siglo. Ben silbó. Eso habría bloqueado completamente a Pierce, pero este testamento nunca se presentó. Pierce afirmó que no existía porque habría destruido sus planes. Ben fotografió cada página con su teléfono. Con esto podemos demostrar que Pierce
Ha estado operando bajo falsos pretextos durante décadas. Mientras continuaban buscando, Sarah encontró un compartimento oculto en el cajón central del escritorio. Dentro había un diario, los pensamientos privados de William Thornfield durante sus últimas semanas. Las entradas detallaban sus crecientes sospechas sobre James Pierce, los descubrimientos sobre minerales raros en la propiedad y su determinación de preservar la tierra en lugar de explotarla. La última entrada, fechada el día antes de su desaparición, era escalofriante. Pierce amenazó hoy a Elizabeth cuando rechacé su propuesta, que a las jóvenes que deambulan solas les ocurren accidentes. Nunca había visto un cálculo tan frío en los ojos de un hombre. He trasladado los estudios geológicos a la caja fuerte del barco y he actualizado mi testamento con Eleanor como testigo. Si me pasa algo, ella sabrá qué hacer. Mañana le confrontaré con lo que he encontrado en los libros de la empresa, los fondos desviados, las compras secretas. Esto termina ahora de una forma u otra. Sarah cerró el diario con manos temblorosas. Mi abuelo no se ahogó accidentalmente. Pierce lo mató. Esto es prueba de premeditación y motivo, Ben-Grid. Pero después de 58 años, puede que haya prescrito para algunos delitos, pero no para el asesinato. Sarah recogió el testamento y el diario, y el fraude de los derechos mineros continúa hasta el día de hoy. Mientras se preparaban para irse, Ben notó algo grabado en la pared de piedra, un mapa rudimentario de la propiedad con un área cerca del lago marcada con una X. El barco está a salvo, se dio cuenta Sarah. Escondió allí los estudios geológicos antes de enfrentarse a Pierce. Si siguen allí, podrían demostrar qué minerales existen y su valor. Ben fotografió el grabado. Prueba de lo que Pierce ha estado buscando realmente todos estos años. Volvieron sobre sus pasos con cuidado, asegurando las trampillas tras ellos. En la cocina, Sarah preparó té, mientras Ben ordenaba los documentos sobre la mesa. Tenemos que llevárselos al sheriff Hicks, dijo, y mi hermana debería ver el testamento. Puede que haya algún recurso legal para invalidar décadas de reclamaciones de Pierce. Sarah puso la mano sobre el testamento original, sintiendo una conexión con su abuelo, un hombre que había muerto protegiendo el legado de su familia y la tierra que amaba. Peace no se detendrá, dijo en voz baja. Si mató una vez por esta propiedad, no puedes quedarte aquí sola. La preocupación de Ben era evidente. No hasta que esto se resuelva. No me voy, respondió Sarah, con voz firme a pesar de su miedo. Esto es exactamente lo que Pierce quiere para ahuyentarme y poder hacerse con todo. Tengo que llegar hasta el final. El bebé dio una patada, como si estuviera de acuerdo, una presencia pequeña pero decidida que le recordaba a Sarah lo que realmente estaba en juego. No solo el pasado, sino también el futuro. Sarah pasó la mañana con el sheriff Hendricks, un hombre curtido de unos 50 años, que escuchó atentamente su historia y examinó el diario y el testamento de William con meticulosa atención. Su expresión se mantuvo neutra, pero sus preguntas fueron exhaustivas y precisas. Son acusaciones graves, dijo finalmente. El diario sugiere una actividad delictiva, pero después de casi 60 años, dijo con un gesto vago. Tendré que consultar al fiscal del condado sobre la prescripción y, mientras tanto, pidió Sarah, asignaré a un ayudante para que pase por aquí regularmente. Le entregó su tarjeta con su número personal. Llame inmediatamente si hay alguna mujer elegante con rasgos marcados y traje a medida. Revisó el testamento con un entusiasmo más evidente. Esto es extraordinario, declaró, fotografiando cada página. Un testamento válido atestiguado por el nena Thornfield sustituiría cualquier procedimiento interestatal. La prohibición de extracción de un siglo de antigüedad por sí sola podría invalidar toda la propuesta de Pierce Development. ¿Podemos detenerlos legalmente?, preguntó Sarah. Tengo que investigar los precedentes. Pero sí, creo que sí. Los tribunales de familia se toman muy en serio las intenciones ancestrales. Laura reunió sus notas. Denme 48 horas para preparar los documentos. Esa noche la señora Winters regresó, alarmada al enterarse de lo que había sucedido durante su ausencia, pero visiblemente aliviada por el descubrimiento del testamento. La señorita Eleanor buscó ese documento durante años, explicó. William debió de haberlo escondido justo antes, dijo en voz baja. Bueno, quizá algunas preguntas finalmente encuentren respuesta. Después de cenar, Ben instaló cámaras de seguridad adicionales mientras Sarah organizaba las pruebas para su reunión con el fiscal,
prevista para la semana siguiente. La señora Winters insistió en quedarse a pasar la noche, ocupando una habitación al otro lado del pasillo de Sarah. La casa se sumió en el silencio nocturno alrededor de las 11:00. Sarah estaba revisando el testamento por última vez cuando unos faros iluminaron la ventana de su dormitorio. Un coche se acercó y se detuvo, no en la entrada principal, sino cerca del jardín lateral. Sarah envió un mensaje de texto a Ben, que se había marchado apenas una hora antes. «Hay alguien aquí, en el jardín este de Garrett». Su respuesta fue inmediata. Llamando al sheriff, «Quédate dentro, voy para allá». Sarah despertó a la señora Winters, que apareció completamente vestida a pesar de lo tarde que era. Juntas observaron desde una ventana del piso superior cómo dos hombres salían del vehículo, seguidos por Maxwell Pierce, con su característico traje a medida. «Es muy atrevido al venir él mismo», observó la señora Winters. Su voz denotaba desprecio. Sarah activó la grabadora de voz de su teléfono cuando Pierce y sus acompañantes se acercaron a la puerta lateral, la que tenía la cerradura más débil a pesar de los refuerzos de Ben. Se guardó el teléfono en el bolsillo y lo dejó grabando. «Deberíamos escondernos», susurró. La expresión de la señora Winters se endureció. «No, esta es tu casa. Los recibiremos directamente». Se colocaron en lo alto de la escalera principal mientras la cerradura de la puerta lateral se abría con un clic. Los pasos resonaron en la casa a oscuras. Primero el estudio. La voz de Pierce se oía con claridad. «Encuentra los documentos y cualquier copia». Sarah encendió las luces del vestíbulo, iluminando a los intrusos desde arriba. «¿Busca algo, señor Pierce?» Pierce se quedó paralizado, pero enseguida recuperó la compostura con su habitual facilidad. «Señorita Morgan, me preocupé cuando no me devolvió las llamadas. Dados los recientes incidentes, pensé que debía comprobar personalmente cómo estaba irrumpiendo en mi casa a medianoche. La puerta estaba abierta». Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Mis socios y yo estábamos preocupados». «Sus socios parecen más matones a sueldo que ciudadanos preocupados». Sarah señaló con la cabeza a los hombres corpulentos que flanqueaban a Pierce. «Consultores de seguridad. Como he dicho, ha habido incidentes preocupantes. Sí, los ha habido. Fugas de gas, fallos eléctricos, notas amenazadoras». Sarah bajó varios escalones. «Es toda una coincidencia que estos problemas comenzaran después de que rechazara su oferta». La expresión de Pierce se endureció ligeramente. «¿Me está acusando de algo, señorita Morgan? ¿Deberías hacerlo?» El enfrentamiento se vio interrumpido por el sonido de sirenas que se acercaban. Los compañeros de Pierce se movieron nerviosos. «Sería el sheriff Hendricks», explicó Sarah. «Estoy segura de que le interesará saber por qué está aquí». La compostura de Pierce se resquebrajó momentáneamente. «Esto es un malentendido. Deberíamos discutir esto como personas razonables sin involucrar a las autoridades». Hizo un gesto a sus hombres. «Esperen en el coche». Mientras sus compañeros se retiraban, Pierce bajó la voz. «Sea lo que creas haber encontrado, no te servirá de nada. El legado de Thornfield terminó con las malas decisiones de tu madre. No repitas sus errores. ¿Es eso una amenaza? ¿O simplemente una observación histórica?» Su sonrisa volvió a ser fría y calculada. «Tu madre eligió el desafío en lugar de la cooperación. Terminó trágicamente para ella». Sarah sintió hielo en las venas. «¿Qué sabes sobre la muerte de mi madre?» «Solo lo que todo el mundo sabe. Una triste complicación en el parto, aunque algunos podrían decir que el estrés de su situación contribuyó». Considere su propia situación, «Pierce, señorita Morgan, algunas batallas no merecen la pena». El sheriff Hicks llegó antes de que Sarah pudiera responder, acompañado por dos ayudantes y Ben, cuya mirada preocupada se encontró inmediatamente con la de ella. Pierce cambió sin problemas a una cooperación afable, alegando un malentendido sobre un asunto urgente que no podía esperar hasta la mañana siguiente. El sheriff, con aspecto escéptico, tomó declaración a todas las partes. «Esto es acoso, sheriff», insistió Ben. «Como mínimo, allanamiento de morada». «El señor Pierce dice que la puerta estaba abierta», respondió el sheriff con neutralidad, aunque su expresión sugería duda. «Sin pruebas de allanamiento, yo tengo pruebas», dijo Sarah en voz baja, sacando su teléfono. «Toda la conversación está grabada, incluidas las amenazas veladas sobre la muerte de mi madre y mi embarazo». La sonrisa de Pierce se desvaneció. «Esa grabación es inadmisible».
Este estado exige el consentimiento de ambas partes, no cuando no hay expectativa de privacidad, dijo Laura Adams, apareciendo en la puerta. Irrumpir en la casa de alguien elimina bastante la expectativa de privacidad. Mientras el sheriff revisaba la grabación, la fachada cuidadosamente construida por Pierce comenzó a desmoronarse, revelando destellos de la crueldad que había construido su imperio y tal vez acabado con la vida de su abuelo. A la mañana siguiente de la intrusión de Pierce, la noticia se extendió por Millfield como la pólvora. Al mediodía, el teléfono de Sarah no paraba de sonar con llamadas de gente del pueblo que nunca había conocido, expresando su apoyo y compartiendo sus propias quejas contra la promoción inmobiliaria de Pierce. «Te has convertido en una catalizadora», observó Ben, mientras estaban sentados en el estudio de Eleyanena, organizando los documentos para la demanda judicial de Laura. La gente llevaba años resentida por la influencia de Pierce, pero se sentía impotente ante su dinero y sus conexiones. El sheriff Hendricks había liberado a Pierce con una advertencia, alegando falta de pruebas para presentar cargos inmediatos. Pero la grabación, junto con el diario de Williams y el testamento oculto, había llevado al fiscal del condado a abrir una investigación formal. La señora Morgan, la señora Winters, apareció en la puerta. «Hay unas personas que quieren verle. Dicen que es importante». En el vestíbulo había 3 personas mayores. Harold Cooper, de la tienda de comestibles, una mujer que Sarah reconoció de la librería, y un distinguido caballero que se apoyaba en un bastón. «Éramos amigos de su tía abuela», explicó Harold, «y antes de eso conocíamos a su abuelo y a su madre. Hemos venido a ayudar». El caballero se presentó como el Dr. James Williams, ahora jubilado, pero que en su día fue el único médico de la ciudad. «Yo te traje al mundo, Sarah, y estuve allí cuando falleció tu madre. Hay cosas que debes saber, cosas que Eleyanena nos pidió que mantuviéramos en secreto hasta el momento adecuado». La mujer de la librería, Martha Sullivan, había enseñado historia en el Instituto Millfield durante 40 años. Eleyanena apoyaba de forma anónima la mitad de las causas benéficas del pueblo: becas, facturas médicas, préstamos comerciales en tiempos difíciles, todo a través de fundaciones ficticias para evitar que William la detuviera. Después de su desaparición, ella continuó en silencio, ayudando donde fuera necesario. Mientras tomaban el té, estos ancianos del pueblo compartieron sus recuerdos de Eleyanena Thornfield, no la solterona solitaria de los chismes locales, sino una astuta mujer de negocios que había protegido a Millfield de los aspectos más duros de su hermano y más tarde de la explotación de Pierce. Ella financió la sociedad histórica, reveló Martha, fundó la biblioteca del pueblo y conservó el antiguo molino como museo cuando Pierce quería demolerlo para construir condominios. «¿Por qué tanto secreto?», preguntó Sarah. «El nombre de Thornfield se complicó después de la desaparición de William», explicó el Dr. Williams. «Algunos culparon a Eleanor por apoyar la relación de su madre con Thomas Morgan, la unión que supuestamente llevó a William a la desesperación. Y Pierce fomentó esos rumores», añadió Harold. «Hicieron que Eleanor pareciera una reclusa excéntrica en lugar de la mayor benefactora de la ciudad». Mientras hablaban, llegaron más visitantes, residentes más jóvenes que habían recibido becas anónimas, pequeños empresarios que habían superado las crisis económicas gracias a subvenciones oportunas e inexplicables. «Nunca supimos que era la señorita Thornfield quien estaba detrás de todo», admitió Jenny del restaurante. «No hasta que falleció y su abogado se puso en contacto con nosotros para continuar con el apoyo a través de su patrimonio». Al caer la tarde, el salón de la mansión se llenó de gente del pueblo que compartía historias y petición en contra de los planes de Pierce Development, recogiendo firmas de todo el condado. «La gente está harta de que los forasteros nos digan en qué debe convertirse nuestro pueblo», explicó Ben, mostrando a Sarah la creciente lista de nombres. «Pierce prometió puestos de trabajo, pero proyectos similares han traído en su mayoría empleos con salarios mínimos, al tiempo que han destruido lo que hacía especiales a las comunidades». Sarah estudió esos rostros, desconocidos hasta hacía unos días, ahora aliados unidos por su conexión con el legado de su familia. A pesar de su cansancio inicial en la cafetería y la tienda de comestibles, estas personas habían sido beneficiarias de la generosidad silenciosa de Eleanor durante décadas. «He estado pensando en esta casa»,
dijo Sarah mientras continuaba la reunión. Es demasiado grande para mí y el bebé, pero representa algo importante para Millfield. Martha Sullivan se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás pensando, querida? Él y la nena dedicó su vida a apoyar a esta comunidad y a preservar el legado de su familia. Me gustaría continuar con eso de alguna manera. Sarah se llevó la mano al vientre y sintió los movimientos del bebé. Esta casa podría tener un propósito más allá de ser mi hogar. Las ideas fluyeron libremente. Centro comunitario, museo histórico, centro educativo. La energía en la sala era palpable, un marcado contraste con el aislamiento que Sarah había sentido al llegar, cuando la reunión se disolvió. El Dr. Williams se quedó, pidiendo hablar en privado. Hay algo que debes saber sobre la muerte de tu madre, dijo una vez que se quedaron solos. El registro oficial dice que murió por complicaciones durante el parto, lo cual es técnicamente cierto, pero hubo circunstancias. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué circunstancias? Elizabeth había estado perfectamente sana durante todo el embarazo. Las complicaciones fueron repentinas y graves. Los síntomas se parecían más a ciertos venenos que a las dificultades naturales del parto. Los ojos del médico reflejaban décadas de sospechas tácitas. Entonces no pude probar nada. La familia Pierce tenía demasiada influencia sobre el forense del condado. ¿Está diciendo que la envenenaron? Estoy diciendo que Ella Nena sospechaba que había interferencias. Ella organizó tu adopción inmediata, no solo por la desaprobación de William, sino por un temor genuino por tu seguridad. Él le acarició la mano suavemente. Ella te vigiló desde lejos durante toda tu vida, esperando el momento adecuado para llevarte a casa cuando fueras lo suficientemente mayor como para defenderte con la verdad. Más tarde, mientras Ben ayudaba a organizar las firmas de la petición, Sarah compartió la revelación del médico. Si tiene razón, esto va más allá de la rivalidad empresarial, dijo Ben con gravedad. Estamos hablando de múltiples asesinatos que se extienden a lo largo de décadas, todo para controlar lo que hay debajo de esta tierra. Sarah contempló la propiedad que se extendía hacia las colinas lejanas. Mi abuelo murió protegiéndola. Mi madre también, quizás. Y Ella Nena dedicó su vida a asegurarse de que yo regresara para continuar con su lucha. La petición. Las páginas de firmas que representaban la voz colectiva de Millfield contra la visión de Pierce yacían sobre la mesa entre ellos, un símbolo tangible de la fuerza de la comunidad contra la codicia individual. Ya no estás sola en esta lucha, le recordó Ben, cubriendo brevemente su mano con la suya. Pase lo que pase, tienes aliados. La tormenta llegó sin previo aviso. Nubes oscuras se cernieron sobre Millfield a media tarde, desatando una lluvia torrencial al anochecer. El viento aullaba a través de los antiguos robles que rodeaban Thornfield Manor, y las ramas arañaban las ventanas como dedos desesperados. Sarah se quedó de pie junto al ventanal del salón, observando cómo los relámpagos iluminaban el terreno con destellos intensos. El bebé había estado inquieto todo el día, con movimientos más bruscos y persistentes de lo habitual. A las 35 semanas, Sarah aún tenía tiempo antes de la fecha prevista para el parto, pero desde por la mañana sentía una molesta incomodidad en la zona lumbar. La señora Winters apareció con el té. Si sigue así, es probable que la carretera se inunde, observó. Quizás el señor Adam debería irse a casa antes de que empeore. Ben había estado organizando los documentos para la audiencia del día siguiente. La comisión del condado revisaría la propuesta de Pierce Development junto con la petición y las nuevas pruebas descubiertas sobre las restricciones de la propiedad. Me iré cuando terminemos con estos documentos, prometió, mirando el cielo que se oscurecía. Aunque no me gusta dejarlos solos con este tiempo, dijo, mientras una ráfaga particularmente violenta sacudía las ventanas. Las luces parpadearon una, dos veces, y luego dijo la señora Winters con calma, sacando linternas de un cajón con eficiencia. Ben se ofreció a revisar primero los disyuntores. Mientras él estaba en el sótano, Sarah sintió un dolor repentino y agudo que se extendía por su abdomen. Jadeó y se agarró al respaldo de la silla para apoyarse. La señora Winters se puso a su lado al instante. «Señorita Morgan», logró decir Sarah, aunque la incertidumbre se apoderó de su voz. El dolor remitió, pero volvió 20 minutos más tarde con mayor intensidad. Cuando Ben restableció parcialmente la electricidad con el generador, Sarah estaba cronometrando contracciones cada 8 minutos. «Tenemos que llevarla al hospital», insistió él.
Mientras buscaba las llaves, la señora Winters miró por la ventana con expresión sombría. El puente del arroyo estará inundado a estas alturas. La única otra ruta es el viejo camino forestal, y es peligroso incluso con buen tiempo. El teléfono de Sarah no tenía cobertura. La tormenta había derribado las torres de telefonía móvil. El teléfono fijo solo emitía un silbido estático cuando la señora Winters lo probó. Otra contracción se apoderó de Sarah, más fuerte que la anterior. No creo que tengamos otra opción, jadeó cuando pasó. Este bebé va a nacer, estemos preparados o no. La señora Winters tomó el mando con una autoridad inesperada. Ben, trae toallas limpias del armario de la ropa blanca y luego hierve agua en la cocina. El generador debería alimentar la estufa. Mientras Ben se apresuraba a salir, la actitud de la anciana se suavizó. Ayudé a dar a luz a 3 bebés en mi juventud, cuando el médico no podía llegar a las granjas. No es lo ideal, pero las mujeres han dado a luz sin hospitales durante milenios. Trasladaron a Sarah al dormitorio principal, donde la señora Winters dispuso eficientemente los suministros. Entre contracciones, Sarah intentó concentrarse en su respiración, recordando las técnicas de las clases prenatales a las que había asistido sola después de que Mark se marchara. Eleanor preparó esta habitación especialmente, mencionó la señora Winters, mientras ayudaba a Sarah a ponerse un cómodo camisón. Siempre creyó que volverías aquí algún día, tal vez incluso con un hijo propio. No podía saberlo. La señorita Eleanor tenía una perspicacia que otros no tenían. La señora Winter alisó las sábanas. Las mujeres siempre tienen espinas. El parto progresó más rápido de lo esperado para un primer bebé. A medianoche, las contracciones de Sarah eran cada 2 minutos y cada oleada de dolor era más intensa que la anterior. «Estás completamente dilatada», anunció la señora Winters después de comprobarlo. «El bebé está llegando». Ben había sido relegado al pasillo y solo aparecía para traer toallas limpias o llevárselas sucias. Su preocupación era palpable, incluso desde la distancia. «No puedo hacerlo», gimió Sarah cuando otra contracción alcanzó su punto álgido. «Puedes y lo harás». La voz de la señora Winters era firme como el acero. «Eres una mujer de Thornfield, aunque lleves el apellido Morgan. Generaciones de fuerza corren por tus venas». La siguiente hora transcurrió en una nebulosa de dolor, determinación y concentración primitiva. Sarah empujó cuando se le indicó, descansó cuando se le permitió y de alguna manera encontró reservas de fuerza que no sabía que poseía. En los momentos finales, cuando la cabeza del bebé asomó, Sarah experimentó algo extraordinario, una visión o un sueño despierto de 2 mujeres de pie a su lado. Una era claramente su madre, Elizabeth, con el mismo aspecto que en la fotografía, pero llena de vida. La otra, una elegante mujer mayor con ojos perspicaces, solo podía ser Eleanor. No hablaban. Sin embargo, Sarah sentía su presencia, su ánimo, su fuerza fluyendo hacia ella. Con un último esfuerzo tremendo, empujó y el bebé se deslizó hacia las manos expectantes de la señora Winters. «Una niña», anunció la mujer mayor, con la voz quebrada por la emoción. «Una niña preciosa». El llanto del recién nacido llenó la habitación, fuerte, indignado, innegablemente vivo. La señora Winters la limpió rápidamente y la envolvió en una suave manta que Sarah reconoció del armario de la ropa blanca de Eleanor. La tela era vieja pero exquisita, bordada a mano con pequeñas flores y la letra T. «Era tuya», explicó la señora Winters mientras colocaba a la niña envuelta en los brazos de Sarah. «Ella nena lo guardó todos estos años». Los ojos del bebé se abrieron brevemente, de un azul oscuro, desenfocados, pero con una mirada que de alguna manera parecía antigua. Sarah sintió una conexión abrumadora no solo con esta pequeña nueva vida, sino con las generaciones que la precedieron. Las mujeres que habían resistido, persistido y protegido lo que más importaba. «Ella nena», susurró Sarah, acariciando la mejilla de su hija. Ella rugía afuera y la vieja casa crujía a su alrededor. Sarah abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que el legado de Thornfield había encontrado su continuación. Los secretos y la fuerza de la mansión pasaban a una nueva generación nacida entre sus muros. La tormenta pasó por la mañana, dejando tras de sí un paisaje transformado, ramas esparcidas por la hierba mojada, el camino de entrada parcialmente arrasado, pero Thornfield Manor permaneció intacta,
como lo había hecho a través de innumerables otras tempestades. El Dr. Williams llegó poco después del amanecer, alertado por Ben, quien había navegado por los traicioneros caminos para llegar a una zona con cobertura móvil. El anciano médico examinó a madre e hija con suave eficiencia, declarando que estaban notablemente sanas a pesar de las circunstancias. Es fuerte como su abuela, observó, viendo a la pequeña Elena agarrar su dedo. Elizabeth estaría orgullosa. El sheriff Chris apareció a media mañana, con la preocupación grabada en su rostro curtido. Las carreteras están lo suficientemente despejadas para que pase una ambulancia si necesitan atención hospitalaria. Sarah se negó, cómoda en la casa donde su hija había venido al mundo. El sheriff asintió y luego reveló el verdadero motivo de su visita. Pierce había sido visto subiendo a un avión privado en el aeródromo del condado poco después de medianoche. Parece que está huyendo, explicó Hendricks. Encontramos registros financieros en su oficina que sugieren importantes transferencias bancarias a cuentas en el extranjero. La fiscalía ha emitido una orden de arresto, pero es probable que sea demasiado tarde. Ben, que apenas se había separado de Sarah desde el nacimiento, parecía preocupado. El momento parece deliberado, como si supiera que estaríamos aislados durante la tormenta y no podríamos asistir a la vista de hoy. De todos modos, la vista se ha pospuesto debido a los daños causados por la tormenta, respondió Hicks. Pero la apresurada partida de Pierce lo dice todo. Los culpables huyen. Tras la marcha del sheriff, la casa recuperó su ritmo tranquilo, centrado en la recién nacida. La señora Winters reveló una ternura inesperada y manejó a la pequeña Eleyanena con facilidad y destreza. Ben hizo las reparaciones necesarias en las ventanas y puertas dañadas por la tormenta, mientras Sarah se recuperaba y asimilaba la realidad de la maternidad en el lugar donde su propia madre había vivido. Esa noche, mientras la pequeña Eleanor dormía en una cuna que la señora Winters había sacado milagrosamente del ático, la señorita Eleanor siempre planificaba con antelación. Sarah se sintió con fuerzas suficientes para volver al estudio oculto. Algo la impulsaba a ir allí, una sensación de asunto pendiente, de una última revelación que esperaba. La habitación parecía igual, pero de algún modo diferente, más cálida, como si el nacimiento hubiera transformado toda la casa. Sarah examinó las estanterías con más atención que antes, atraída por un volumen de poesía que parecía ligeramente desalineado. Detrás había un sobre delgado con la simple dirección, para Sarah cuando llegue el momento. Reconoció inmediatamente la letra de Eleyanena. La carta que había dentro estaba fechada apenas unas semanas antes de su muerte. Mi querida sobrina nieta, si estás leyendo esto, es que los acontecimientos se han desarrollado tal y como yo preveía. Has encontrado el camino a casa, a Thornfield Manor, has descubierto tu herencia y tal vez incluso hayas dado a luz a la siguiente generación entre estas paredes. Hay una última verdad que debes saber. La muerte de tu madre no fue una complicación natural del parto. Como ya habrás sospechado, James Pierce hizo que una enfermera leal a sus intereses le administrara una sustancia que le provocó una hemorragia catastrófica. Nunca pude probarlo legalmente, pero he llevado esta certeza conmigo todos estos años. No pude quedarme contigo entonces. La desaparición de William me había dejado vulnerable a las amenazas de Pierce y temía por tu seguridad. Así que organicé la adopción con una familia fuera del alcance de Pierce. Mientras garantizaba discretamente tu seguridad financiera y tu educación a través de fideicomisos anónimos, he pasado décadas reconstruyendo lo que los Pierce creían que tenían. Destruí el control de nuestra familia sobre Thornfield Industries, nuestro legítimo derecho a la tierra y sus recursos. Mientras ellos me creían un recluso derrotado, yo recuperaba metódicamente nuestro legado a través de empresas ficticias e inversiones por poder. Los Pierce buscaban los yacimientos minerales bajo nuestras tierras, elementos de tierras raras esenciales para la tecnología moderna y que valen miles de millones en los mercados actuales. Tu abuelo descubrió su verdadero valor y se negó a permitir su extracción, sabiendo que devastaría el ecosistema. Probablemente pagó con su vida por este principio, al igual que tu madre cuando heredó planes, y me he preparado para tu regreso. Los fideicomisos ahora son tuyos. Las participaciones mayoritarias en la empresa son tuyas. Las protecciones legales están en vigor. Lo que le robaron a tu madre te ha sido devuelto a ti y a tu hija. Las mujeres de Thornfield siempre han poseído un don,
una intuición que roza la clarividencia. Sentí tu inminente llegada mucho antes de que supieras que necesitarías este refugio. Sentí el espíritu de tu hija alcanzando la existencia. Este don también se manifestará en ella. Con el tiempo, protégela, enséñale nuestra historia y continúa lo que hemos empezado, utilizando nuestros recursos no para la mera riqueza, sino para la administración de la tierra y el apoyo a la comunidad que siempre ha sido nuestra familia extendida. Con todo mi amor y fe en ti, tu tía abuela Elena. PD. Ben Adams es el nieto del mejor amigo de Thomas Morgan. Me aseguré de que estuviera en posición de ayudar cuando fuera necesario. Él no conoce esta conexión, pero sospecho que ustedes dos se encontrarían de todos modos. Algunos lazos trascienden la planificación. Sarah leyó la carta 2 veces, con lágrimas cayendo libremente. Las últimas piezas encajaron en su sitio. El juego de ajedrez de décadas de Elena contra los Pierce. Una preparación meticulosa para el eventual regreso de Sarah. Incluso su sutil emparejamiento desde más allá de la tumba. Un suave sonido procedente de la puerta llamó la atención de Sarah. Ben estaba allí con la pequeña Elena en brazos. La niña se había despertado y estaba inquieta. No se calmaba, explicó él. Pensó que quizá quería a su madre. Cuando Sarah cogió a su hija, la niña abrió los ojos y la miró con esa misma mirada ancestral que parecía contener generaciones de conocimiento. El don de Thornfield, pasando de madre a hija a través del tiempo. Creo que solo quería estar aquí, dijo Sarah en voz baja. Cuando encontré la última pieza del rompecabezas, 6 meses habían transformado Thornfield Manor. El papel pintado descascarillado había sido sustituido, los suelos crujientes habían sido restaurados y los jardines habían pasado de ser un terreno salvaje a recuperar su diseño inglés original. Sin embargo, la casa conservaba su carácter, su historia preservada en lugar de borrada. Sarah estaba de pie en el porche delantero, con la pequeña Elena en brazos, observando a los trabajadores instalar el nuevo letrero. Santuario de Mujeres de Thornfield, fundado en 2024. Le va bien al lugar, observó Ben uniéndose a ellas. Y a Dinner le gustaría. La transformación iba más allá de la restauración física. Maxwell Pierce había huido del país y actualmente luchaba contra su extradición desde una nación con la que no existía tratado. La investigación sobre las décadas de fraude de su familia había sacado a la luz una corrupción generalizada. Varios funcionarios municipales habían dimitido. El fiscal del condado había presentado cargos contra los ejecutivos de Pierce Development, y los estudios geológicos que William Thornfield había ocultado se habían recuperado de la caja fuerte del cobertizo para botes, exactamente donde indicaba su tosco mapa. Sarah había tomado decisiones que honraban tanto su herencia como su propia visión. El ala este de la mansión se había convertido en un alojamiento temporal para mujeres embarazadas en situación de crisis, un tributo apropiado a su madre y a ella misma. El ala oeste conservaba el legado histórico de la familia, incluido el estudio oculto de Elena. Ahora era un pequeño museo abierto a programas educativos comunitarios. Los derechos mineros seguían protegidos por la prohibición centenaria de Williams. Aunque Sarah había creado una fundación para investigar métodos de extracción respetuosos con el medio ambiente para que las generaciones futuras los tuvieran en cuenta, los terrenos inmediatos fueron designados como reserva natural, mientras que partes de la extensa propiedad se donaron para uso comunitario, un parque público y un parque infantil. Se construyeron viviendas asequibles sin la explotación de Pierce. Los primeros residentes llegaron la semana siguiente, le dijo Sarah a Ben mientras paseaban por los terrenos, empujando el cochecito de Elena por los nuevos caminos de grava. Ya había 3 mujeres. Todas ellas necesitaban exactamente lo mismo que yo. Un lugar seguro cuando la vida daba giros inesperados. El bebé gorjeaba alegremente, tratando de alcanzar las hojas otoñales que caían. A los 6 meses, ya mostraba signos del temperamento Thornfield, observadora, decidida. En ocasiones parecía saber las cosas antes de que sucedieran. Se cruzaron con la señora Winters, que dirigía a los jardineros con su precisión habitual. La anciana se había jubilado oficialmente, pero seguía siendo la administradora de la mansión, y sus décadas de conocimientos eran muy valiosas para descubrir que Margaret Winters había sido nombrada en el testamento de Elena, recibiendo una generosa pensión y derechos de residencia de por vida. En reconocimiento a su inquebrantable lealtad, llamó Laura, mencionó Ben Ayeg,
al llegar al lago donde se había encontrado abandonada la barca de Williams hacía décadas. Los tribunales han aprobado la designación de preservación histórica. Nadie puede desarrollar esta propiedad durante al menos 75 años, incluso después de que expire la prohibición minera de William. Bien, Sarah observó cómo la luz del sol salpicaba la superficie del agua. Algo debía permanecer sin cambios. La ciudad de Millfield estaba experimentando su propio renacimiento. Con la influencia de Pierce eliminada, los proyectos comunitarios largamente retrasados habían avanzado. La sociedad histórica, ahora bien financiada gracias a los legados revelados por la nena, estaba restaurando el edificio original del molino. Se estaban abriendo pequeños negocios en lugar de cerrarse, y había aumentado el turismo centrado en la belleza natural de la zona en lugar de en los desarrollos de lujo. La mano de Ben encontró la de Sarah, y sus dedos se entrelazaron de forma natural. Su relación se había desarrollado gradualmente, fortalecida por un propósito común y el respeto mutuo. Ninguno de los dos se precipitó. Ambos reconocían que algo especial merecía ser cultivado con paciencia. Esta noche hay reunión del consejo, le recordó él. Van a votar para cambiar el nombre del parque principal por el de Eleanor. Sarah asintió. Como la mayor propietaria del condado y accionista mayoritaria de lo que volvía a llamarse Thornfield Industries, su voz tenía un peso significativo en las decisiones de la comunidad. Ella utilizaba esta influencia con cautela, consciente del ejemplo de Yanena de una gestión discreta en lugar de dominante. Esa noche, tras la reunión del consejo, en la que se aprobó por unanimidad el cambio de nombre del parque, Sarah regresó a Thornfield Manor, instaló a la nena en la guardería que había sido la habitación infantil de su madre y se dirigió al estudio oculto. Los documentos fundacionales del Santuario de Mujeres de Thornfield yacían sobre el escritorio, archivados y aprobados oficialmente. Sarah los añadió a los archivos familiares, otro capítulo más en la historia de este lugar y su gente. En la pared colgaban 3 retratos. Elizabeth Thornfield Morgan, con su sonrisa brillante y desafiante. Elena Thornfield, con sus ojos perspicaces y una nueva incorporación. Sarah con la pequeña Yanena. La estirpe familiar continuaba contra todo pronóstico. Desde el monitor de la guardería llegaban suaves murmullos mientras la niña se movía brevemente y luego se calmaba. Afuera, los viejos robles susurraban con la brisa del atardecer, con sus raíces profundamente hundidas en el suelo que había sustentado a generaciones de Thornfield. Sarah lo sintió entonces, la profunda sensación de madurez, de pertenencia. Lo que había comenzado como un refugio desesperado, cuando no tenía a dónde ir, se había convertido en un verdadero santuario, no solo para ella, sino también para los demás. Los eslabones rotos de la cadena familiar se habían reforjado, más fuertes por haber sido puestos a prueba. Mientras se preparaba para acostarse, Sarah se detuvo junto a la ventana y contempló los terrenos iluminados por la luna, donde su abuelo había paseado, donde su madre había jugado y donde su tía abuela había ejercido una vigilante administración durante décadas. «Estamos en casa», susurró tanto para sí misma como para las generaciones anteriores y posteriores. La línea ininterrumpida de mujeres Thornfield que habían protegido este lugar y habían sido protegidas por él a cambio. Por fin estamos en casa.